Bueno, vamos a comentarle al público cómo hemos estado, qué hemos hecho, qué ha pasado con nosotros. Exacto. A ver, tú, Pau, comenta un poquito. Espérame. Suena. Ya para el retorno. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al regresar después de un mes? Me pasaron bastantes cosas, la verdad. Bastantes cosas bastante fuertes. Casi me voy con San Pedro, alucino. De verdad. Casi, de verdad. ¿Lo viste calato o ya se estaba desnudando? No, de verdad. Vi la luz hasta el final del túnel. Y sí, bastante mal, pero no sé cómo. La verdad, mi familia era trágico, pero ya le habían dicho que rezara nomás. Yo de los enfermos me dijeron. Madre. Que me digan eso, yo me desmayo. Sí, mi mamá estaba pero demasiado mal. Pero bueno, menos mal que Diosito es grande y me dio una segunda oportunidad para vivir, porque si no ya estuviera bajo tierra en este momento. Para vivir pelada y enterrada. Así te digo. Ay, Sí, qué sí, feo. Devorada por los gusanos. Sí. En mi caso fue algo similar, pero no tanto como que reza, ¿no? Ajá. Pero sí fue como muy, muy fuerte, estaba muy mal. Y tuvieron que, bueno, igual que a ti, pues, ¿no? Hospitalizarme y estar ahí. Pero como dices tú, gracias a Dios y las cosas pasan por algo y sabes por qué, ¿por qué pasan, pues, no? Yo realmente nunca me imaginé que me iba a pasar esta cosa. Yo en la vida he pisado un hospital más que solo para ir un ratito y me voy, pues, ¿no? Claro. Pero en esta ocasión fue más tiempo y fue una experiencia fea, pero a la vez también trato de buscar lo bonito de lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces te da muchos aprendizajes y creo que también aprendes a querer más la vida o en la vida en donde tú estás. Exactamente, me ha pasado. De que yo estaba con depresión, veo la vida de diferente manera, la verdad. Claro, porque es un minésimo de segundo donde te puede estar para allá o puede estar para acá y no sabes. Y eso, pues no, porque yo un día anterior, por ejemplo, yo estaba normal, estaba chévere, bacán. Quería ir a la playa, pero dije, ay, no, mejor no, ya mañana. Dije, hubiese sido mi último día. Ah, sí. Hubiera ido a la playa. Pero pasa así, pues, yo nunca me lo imaginé, simplemente pasó y ya. Y estuve toda una semana así, malaza. A la siguiente semana seguía todavía mal, pero ya más o menos con mejor ánimo. Pero ¿se puede contar exactamente lo que te pasó? Sí, yo creo que sí. Pero antes que sigamos, pero tú también puedes contar. O sea, no No, pues no exactamente, pero parte. Pero Sí. antes que sigamos con nosotros, que Evelyn también pues diga cómo está para que el público sepa. Yo no vi a San Pedro tampoco. Yo estuve con infección porque creo que esto de los planetas, Mercurio retrógrado, no sé qué pasó, la luna nueva, llena, blanca, oscura, luna de sangre, nos sacaba a todos, creo. Pero estuve mal también. Pero no el extremo como ustedes. Creo que fue la alineación de los planetas, Sí, creo, no sé. que no sé qué. Oye, Yo ¿cómo fui se a llama ver a esa Venus. señora, esa gordita? Rosa Ay, María ¿cuál? Cifuentes. Ella dijo que iba a pasar estas cosas horribles en casi a todos los signos, a la gran mayoría, o bien cosas buenas, positivas o cosas malasas, y que habían parejas que iban a regresar como otras que no y otras iban a salir a luz, una cosa así. Wow. Cuando me pasó eso dije, maldita, tú lo dijiste. No, pues es que, bueno, es que es un tema amplio esa huevada, ya, para los que crean y los que no. Sí, es un tema como que va de la mano con la salud, va de la mano con contratos, va de la mano con un montón ¿Refieres de a cosas. la numerología, astrología? Eso? Yo me refiero. De la astrología, pues. Yo tal vez pienso que es también un tema de energía. Pues. Ajá, sobre Claro. los planetas, toda esa vaina, pues es un tema de que los que creen claro, bien y los claro. que no quieren creer, pues bien. Pero también es a mí me es muy raro y me es muy tipo, wow, porque es como que no solo te pasó a ti, me pasó a mí, O sea, pasó a pasó otros amigos, a un bastante montón de gente. Sí, ¿no? Es más, incluso yo después de haberme enfermado, creo, la primera semana, leí que decía, ¿no? Como que ten cuidado con los problemas en el estómago. Y así. Ay, sí, yo también leí eso. O sea, Que yo leí mi horóscopo que decía algo lo que Evelyn está diciendo, Claro, que tenga como que cuidado tenga con algo enfermedades. Es más, mi abuelo, yo le voy a contar. ¿Te acuerdas que te conté el sueño donde yo y mi jefe nos hundíamos y salíamos y flotábamos? Yo le conté a mi abuelo 2 semanas antes y me dijo... Sí, creo algo así en un barco, creo. ¿no? Ajá, yo le conté. Y mi abuelo cree mucho en los sueños y sabe más o menos el significado. Y me dijo, ten cuidado, hija, porque te puedes enfermar, pero enfermar bien feo. Y el señor también. Y yo dije, ay, ¿qué me está diciendo mi abuelo? Y pasaron 2 semanas exactamente de lo que yo le había contado y pasó esto, de que
Qué abuso. Casi me voy, sí, y el señor también. Y él cuando regresó me dijo, hijita, estaba como que queriendo llorar el abuelo. Me dijo, ¿te acuerdas que te dije, no sé qué? Hijita, no te voy a ver. Ay, tu abuelito tan lindo, preocupado. Pero me sorprendió lo que me dijo mi abuelo. Yo no me acordaba. Por los sueños. Y, sí, Pero sí. te advirtió de alguna manera, ¿no? Porque que lo hayas soñado también con el También, señor. ahí es donde empecé a creer un poco más en los sueños específicos, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque yo me acuerdo que me hundía, pero a la vez salíamos mojados y mientras caminábamos nos secábamos. Pero no pasaba nada, una cosa así. Oye, yo a veces tengo sueños bien random así de que me hundo, de que viajo, de que me pierdo en el viaje y hasta ahorita no. Ay, ya. No me perdí. yo Es sí. más, no he soñado nada con esa huevada de, ¿cómo se llama? De la infección. Porque, o sea, yo lo tomé a la ligera ya. Yo dije, bueno, una diarrea que viene y va porque usualmente suelo sufrir del estómago, yo siempre. Ujú. Si no es del estómago, es de las vías respiratorias. Sinusitis, cualquier huevada con alergia, acá estoy yo. Yo misma soy. Y puta, o sea, lo tomé tan a la ligera que dije, bueno, es un día más, pero con un cólico, pues, ¿no? Claro. ¿Qué puede salir mal? Vamos a seguir comiendo como no. Ahora ya no puedo ni comer huevo, chica. Ayer comí y ya no hago otra vez. Pero- Bueno. Yo sí también tuve ese sueño. Justo fue una tarde antes de que me llevaran al hospital. Tuve un sueño muy, muy vívido, pero con un gigante de 3 ojos. ¿Ah, sí? Sí, donde me decía, donde le decía a mi mamá que se le iba a llevar y yo le dije al gigante, no, llévame a mí. Y al día siguiente Me llevaron. me llevaron y casi me lleva a San Pedro. Sí, de verdad. Madre. Oye, a veces los sueños dicen, pues, ¿no? Como dice. Tu cuerpo Los sueños prefiere. avisan. Sí, y tu cuerpo, bueno, mi cuerpo Sí. nunca lo presenté. A veces dicen que el cuerpo también, pero mi cuerpo nunca. Yo fui a dormir bien feliz, bien contenta todavía. Ay, es Qué cierto. bonecita Maya. Una se va Sí, con yo también, Esther, como que me durmieron y cuando levanté, estaba con respirador. Yo, maldita sea, artificial, yo quería despertarme después de una borrachera. Sí, literal, oye. Pobrecita. Oye, horrible. ¡Puta, qué asco! Bueno, contamos, pues, ¿no? Básicamente lo que le dio a Evelyn también fue como una infección estomacal, pero ok. fue como que más tranqui, pues, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Entre comillas, pues, ¿no? Claro, entre Pero fue comillas, una porque, infección. Claro. porque nunca en mi vida me había dado así, como te digo, Y suelo sufrir, pero nunca con dolor. Por eso es que yo normalizo como que, bueno, ya se va a pasar. Claro. Porque a mí es como que siempre digo, tengo diarrea. Y es como que, ya se sabe, Así es. ya convivo ya con eso. Entonces, ya. Entonces, bueno, empezó yo, pues, ¿no? ¿Qué iba a decir? ¿Por qué casi me muero? Casi te mueres, casi Sí, te porque mueres. casi me Hola, muero. simple. Bueno, como ya saben acá, pues yo ando trabajando en Paracas, porque yo trabajo. Un nuevo emprendimiento. Así es, tengo mi trabajo normal y luego tengo otro emprendimiento, bueno, 2 se podría decir. Entonces salió la oportunidad y ahora trabajo en Paracas. Entonces, trabajar en provincia es muy pesado por la alimentación. La comida es horrible. No por la gente, cómo lo cocina, sino que no sé qué tienen los pescados, no sé qué tienen los mariscos, no sé. Entonces yo fui a comer como un día normal, un fin de semana normal, al restaurante donde supuestamente es confiable, ¿no? Para que no nos pase nada. Ah. Entonces, fuimos a comer normal con mi jefe y al día siguiente me intoxiqué horrible. Con la comida que habías Con las conchitas. Nosotros decimos que son las conchitas. Conchita. Sí, las conchitas parmesanas. Comimos conchitas parmesanas. Ah, qué rico. Sí, lo más yo rico. también. Lo más rico. Chupando los dedos. Pero fue malazo, pues, porque me intoxiqué bien feo. Él también se enfermó, pero yo me enfermé peor que él. Ajá. Y me intoxiqué. Al día siguiente yo amanecí con un dolor en el estómago horrible. Fui la primera vez al baño. Desde que fui, no paré. Ni por atrás, ni por la boca. Horrible. Y había un momento donde tenía tanto frío, escalofrío, pero me sudaba. Sudaba chorros de agua. Pero tenía frío. Y era horrible, yo sentía que me iba para un lado. Entonces Ay, yo está feo. les digo a todos que yo siento que yo sí me desmayé ahí no sé cuánto tiempo, porque yo me levanto y estaba en calzón tratando de ponerme la falda. Porque lo único que encontraba, no sé, era una falda para irme, pues, ¿no? Porque estaba con polo y calzón. Ajá. Entonces cuando me levanto, estaba la falda a un lado de la pierna y la otra no, pues no. Y estaba tirada en la cama. Entonces, cuando empiezo a despertar, siento que mi sentido otra vez empieza a abrirse, ¿no? Como que a dar sentido de que, oye, estás acá, ¿no? Ajá. Y sonaba como que algo al fondo, sentía como que ti, una cosa No. así. Entonces miraba, decía, ya estoy bien, como que ya estoy mejor. Y mi subconsciente... Era el de
después de desmayarse, Claro, ¿sí o no? sí. Y antes de desmayarse Ahí también. es donde yo digo eso. Entonces cuando despierto y de a poquito iba incrementando el dolor otra vez, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que otra vez era boom, 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 horrible. Entonces yo no podía ni levantarme, me sentía malaza. Entonces llegó un momento en mi subconsciente, la Paulina de al fondo decía, oye, tienes que levantar, si no te levantas, te vas a morir, pues no te vas a quedar acá, tienes que levantarte a pedir ayuda. Y decía, yo misma me hablaba, decía, pero no me puedo levantar, me siento muy mal, me duele horrible. Y era como que entre mí yo me hablaba y la otra me decía, no, te tienes que levantar. Yo no puedo explicar, nunca me había pasado esto, pero yo misma me hablaba. Y había alguien que me respondía y decía, te tienes que levantar porque si no te levantas no vas a llegar al hospital y te puedes morir. Y entonces en esa donde ya me levanto, me imagino que habrá pasado un buen ratazo, donde el chico, el mayordomo viene y se nota que él viene corriendo como apresurado. Entonces ahí es donde él me encuentra y me agarra y me lleva. De ahí, en ese trajín, yo no me acuerdo qué pasó. Me acuerdo que subimos a un taxi, me imagino para ir ya al hospital. Y de ahí no me acuerdo. De ahí llegamos, donde yo despierto y estoy en una silla. De ahí no me acuerdo más. De ahí ellos dicen que yo empezaba a vomitar, me quejaba. No encontraban mis venas para ponerme de una vez el medicamento. Me pasó igual. No Dice que me encontraban. golpeaban y nada, me enchufaban acá, por todos Bueno, lados. Eso es porque estabas muy mal. Exacto. Entonces, cuando yo ya despierto, ya estaba en la silla. Y para eso yo estaba hablando con Alexis, donde yo le digo, no sé cómo, pero escribía, decía como que me estoy mal, ¿no? Una cosa así. Ajá. Y lo peor de todo es que en el hospital no había señal para nada. No entraba llamada, no entraba mensajes, y por ratitos sí, por ratitos no. Horrible. Mi mamá, ya te imaginarás, estaba pero desesperada, no sabía dónde ir, no sabía a quién llamar, horrible. Yo despierto ya, como que tomo Pero conciencia. estabas en Paracas. En Paracas, sí, todo fue en Paracas. En Paracas lo peor de todo es que no hay hospitales. No hay nada, tienes que ir hasta Pisco. Es que en provincia es fuiste así, pues. hasta Pisco Así para que es. te atiendan. Así es Qué por eso ellos me tremendo. llevaron. Sí, entonces digo, Dios mío, si hubiese más tiempo, ¿Qué ¿qué hubiese pasado? se demoró cuánto? No O sea, sé. desde Paracas a Pisco. De Paracas Estabas a Pisco, estabas cuando desmayada. normalmente nosotros vamos a hacer compras, son 35 minutos, más o menos. Ala, una hora. Sí. Puta, imagínate Entonces- si hay tráfico. Ay, no. Lo bueno es que ya no hay tráfico, eso es lo bueno. No, pues, pero te digo, Pero imagínate sí. que haya eso. Exacto. Estabas Imagínate, desmayada todo el horrible. camino. Yo ni siquiera me acuerdo, yo llegué y... Me imagino que es lo algo así como, no sé, pues, ¿no? Pase algo en San Vicente o en Lunahuaná y tienes Claro, que ir hasta tienes que- Cañete y no sé. Ya, ¿Y tu ajá. mamá estuvo ahí o no? No, pues no fuiste te sola, digo ¿no? que yo le escribía a Alexis y a mi mamá le escribí. No sé cómo escribí, pero yo luego buscando los chats, digo, ¿cómo mierda habré escrito? Porque ni me acuerdo. Y mi mamá, por eso te digo, ya te imaginarás la desesperación desde la mañana hasta las 2 de la tarde, donde yo le digo, mamá, estoy bien ya. Ah, Pero no estaba bien, Pobre tu simplemente mamá. ya había despertado, pero seguía en shock, porque seguía tipo así como que ida. Me hablaba y yo estaba así como que los miraba. Como que pensando qué está pasando, ¿no? Como que qué fue. Claro. Y ya estaba, ya de lo que estaba acá, ¿cómo se dice? Con el catéter. Ajá, me sacaron esto para ponerme acá. Sí sentí. Ouch. No sentí. Eso sentí cómo entraba mi vena y tú sabes que los doctores no tienen piedad. Esto lo meten nomás. Ajá. Horrible. Me decía, tienes que aguantar. Esa maldita. No tenían paz. Es que hay enfermeras que tienen tacto Prefiero para la hacer muerte. eso. Y hay otras que no. Sí, ay, sí, literal. Sí, prefiero morirme que estar acá. Ay, no, yo Y odio. la cuestión es que me sacaban sangre a cada rato, eso sí, para hacerme los exámenes a cada rato. Y acá estaba moradazo, acá también. Ay, no Hasta ahorita sabes. tengo como que la señal. Yo ¿no? Pero sí. también. Estaba con Fue los brazos horrible. morados. Y de ahí nomás el chico dijo, tienes no sé, ellos entienden su código, ¿no? Le decía, tiene no sé qué cosa y está elevado y no sé qué. Y gritaba el otro y el otro decía, tienes que hospitalizarla y no sé qué. Y el otro le decía, no, pero no hay camas. Y es una cosa así, yo me acuerdo. Ay, las Y le decía, camas. pero está en no sé cuánto. Hablaban de 18,000, 20 no sé qué cosa. Yo no sé qué cosa hablaban ellos. Ajá. Y la cuestión es que justo creo que estaba saliendo alguien y ahí mismo me metieron. Y ahí es donde ya me quedo. O sea, lo más triste es que Qué no hay desesperación, hospitales, ¿no? hay Oye, yo nada, también no he hay pasado camas. eso. No, huevada. Justo, sí, por acá. Imagínate en provincia, es peor todavía. Pero lo que sí puedo recalcar ahí es que emergencia me gustó mucho más en provincia que en Lima. Porque cuando yo fui a emergencia una vez, no fue tan rápida la atención como en provincia. En provincia sí yo sentí que literal sí me salvaron la vida, ¿ah? Porque sí fue al toque. Entonces, de lo Eso, que- ¿Y eso pasa siempre? Supuestamente no debería pasar siempre porque solo debería ser una infección estomacal, pero yo me intoxiqué. Entonces significa que hay algo ahí en los mariscos, en las conchitas, no sé, que mi cuerpo no debería consumir. Y eso sí como que tendría que hacer exámenes y todo. Al menos yo marisco todavía no. Porque hace como una semana y media comí otra vez pescado y me enroché.
malazo. Entonces, Ah, todavía no, mi no sistema pasa. está malazo y no, me dijeron, no comas todavía pescado, chancho, ají, nada de eso. Ay, te entiendo totalmente. Sí, Todo lo que has yo, pasado. te puro, lo puro juro. pescado. Sí. Entonces, ya, eso es una cosa. Pero estar en el hospital, hospitalizada, es horrible. Porque no duermes, la gente, ni en ningún momento. Es horrible. Sí, Psicológicamente no, te pues, enfermas. Te vuelves loca. Pasan los doctores, te pinchan en la medianoche. Ajá, en la o sea, medianoche. A mí no, toda yo- la noche me sí. pinchaban, toda la noche. Y una señora que se quejaba y no me dejaba dormir. Y las luces nunca se apagaban. Nunca. Ya, sí, sí. Horrible, no te Pasó, imaginas. pasó. Y la señora ya hablaba sola, yo también quería hablar sola. Se O sea, enferman, compartías ¿no? una habitación con un No, montón de lo que pasa personas, es ¿o que qué? yo he estado en emergencia de observaciones. No me podían poner a un cuarto a solas. Tenía que estar con médicos alrededor. Ya, claro. Entonces, sí, me Pero ahí- dice ni cagando duermes, pues por algo estás Claro. en observaciones porque te tienen que estar mirando cada rato. Entonces, cuando estás en el segundo piso, ahí sí es cuarto independiente. Pero a mí no me podían mandar allá. Tenía que estar en observaciones. Y todo, es más, yo ya sentía cuando me ponían los medicamentos cómo entraban en mi vena, así. Sentía clarito. A lo heladito. Sí, y sentía, pero ya como que me dolía, no sé, sentía raro acá, así horrible, horrible, horrible. Y acá rato, y no comía, eso sí, no comí como 3 días. Sí, Ay, no. 2 días. Ah, qué Era feo, puro ¿no? líquido. Yo dije, ¿eso voy a comer? Cinco dice, ¿Y ay mi no, pollito? ella despertó creo después de 5 días y dice, ay no. Ay, no, qué horror. Oye, alucina que estaba con respirador artificial, pues, de verdad no podía respirar. Puta, peor que Ay, COVID. no, qué Sí, feo. te lo juro, estaba como un abuelo a punto de morir. Y me daban Ensure. O sea, sí, mi mamá me dijo que me estaban alimentando. Por Ajá, sí. en la pared. Ah, su madre. Ah, la por el tubito. Ah, eso es peor. Oye, sí, eso fue muy hard. Sí, horrible, horrible. Bueno, en conclusión, eso fue lo que me pasó, pues, ¿no? Casi me voy más para allá que para acá. Si no me encontraba, porque, es más, yo ya no podía respirar. Por eso es que yo le aviso a la chica que está ahí también, donde le digo, no puedo respirar ya no puedo respirar. O sea, y era como que, una cosa así. Y me decía, ¿estás ahí? Y ahí como que a todos, pues, ¿no? Y bueno, y eso fue, de ahí salí mintiendo del hospital, eso sí. Porque yo le dije, doctor, ya me siento bien. Y él me miraba, Ay, yo también salí así. y él miraba mis resultados y pero me no miraba y decía, pero no coincide una cosa con la otra. Me imagino que ellos deben saber, ¿no? Pero acá me sigue saliendo acá y me decía, ¿estás segura? Sí, doctor, yo me siento bien. Y no sé qué. Me dice, si te sientes mal, tienes que seguir. Ya, cuando vine a Lima, otra vez me enchufaron, pues. Porque todavía mi sangre todavía seguía viendo esos ¿qué será? Intoxicación, no sé cómo se llama eso, que está dentro de la sangre. Estaba envenenada todavía, por decirlo. Entonces me tuvieron que poner todavía cuando vine a Lima y eso ya fue como que me ayudó. Y luego ya. fueron pastillas. Y ahora ya no tomo pastillas, pero todavía no puedo comer. Sigo como que comiendo bien así, suavecito. Qué triste, ¿no? Entiendo. Yo también quiero tragar como un puerco, como la puerca que soy, pero no. Hágame no puedo. clic en mi cara, por favor. Bueno, yo lo único que me quejo de todo lo que he pasado es que, pucha, me siento muy cansada. Es que a ti sí te faltan muchas vitaminas y estás bajo de defensas. Ah, pero bien bajo. no sé, Sí, cuando demasiado. al menos mi experiencia fue que, o sea, después de haber tenido su sueño, después de haber ido y todo eso, es que ya no podía respirar. Estaba como que, Oye, eso es feo, ¿no? Así, Esa está así. sensación. le decía así a mi hermana, llévame al hospital, así le decía, no podía, o sea, era una cosa que me Ay, qué sentía feo. llena y así, hasta que me llevaron, me desmayé y ya luego me desperté después de unos 3 días. Ah, su madre, no, qué horrible. Eso Sí. es peor. Pero me desperté pero asustadaza. Decía, ¿qué fue? ¿Qué Me fue? dormí, Tenía- me dormí un toque. ¿Pero despertaste con dolor? No, ¿O o sea- despertaste así como que o sea, todo ¿Qué inconsciente? está pasando? Y decía, mamá, y no podía hablar porque estaba con esas cosas. Ay, ¿te imaginas despertar y Con el tubo ahí. Sí, con los cubos. Estaba ahí O sea, con tú te desmayaste. Sí. Ella perdió conocimiento, está diciendo 3 días. Porque mira, Entré en coma. Yo me Claro. acuerdo que te veía en tus streams y yo decía, ya, oye, Cien está un poco pálida, se ve blanca, está palidaza. Y decía, Ajá. no creo. Le digo, no, Antes está de que palidaza. pasara todo. pues. Claro, se claro, ve sí. pálida, Leo. Eso no es normal. Pero se te veía cansada también. Sí, oye, Dije, solamente qué prendía raro. 2 soles y decía, chicos, yo me siento bien. Y, de verdad, y hasta que me puse realmente mal, que creo que fue en toda esa semana y el domingo me puse mal. Ya, pues, sí. Sí, había perdido, bastante. Había vomitado sangre también. Ah, su madre. Claro, porque en esa etapa era como que todos estábamos, oye, Singa no responde. ¿A dónde está Singa? ¿Qué le habrá pasado a Singa? Ya, Puta, igual estaba mi está- comunidad. Oye, ¿sabes? sí, no está contestaba. muerta, ¿qué fue? No está. Tampoco. O sea, ¿dónde está? Se ha perdido, no está. Le dijo, se había pasado todo este chongo, lo que había Cierto, pasado ajá. último, Ajá. lo del sí, entonces no.
Y dije, puta madre, algo ha pasado. Dije, pensé que era otra cosa. Él, Ni por acá, ¿no? escríbele. No responde yo. Puta, pero No, capaz yo no llamaba y quiere, pues, responderla, tampoco contestaba. Y de la nada, sí. oye, es cierto, qué Sí, raro, ¿no? Yo digo, Y había puta, si pasado hubiera- bastante, ¿cuántos días, no? Claro, varios días que no. Varios días, sí. Yo decía, Ajá, qué como raro. Y él 5. decía, pucha, Para- ojalá que a esa chica no le haya pasado para nada. tu cumpleaños Yo decía, creo fue, ¿no? ¿Cómo? Para el cumpleaños creo de Alexis fue como que Sí, para mi ya cumpleaños. ¿Te acuerdas que te dijimos, ibas a bajar un viernes? ya pasó con Singa. Una ¿Tú no boda bajaste del cumpleaños? Ah, sí, no No, bajaste. pero porque estábamos No, pues. esperando y dijimos, pero ¿por qué no Pero me contestas? acuerdo Ah, que, ya que sé. un Ah, viernes sí. yo le escribo y no Ta- salía ni check. Y yo dije, oye, qué raro. Claro, claro, Nos ha- claro, nos ha claro. bloqueado. Nos ha bloqueado, papá. Nos ha eliminado su contacto. Ajá, no, ese día yo ya estaba en el hospital. Pues. Ese día estaba durmiendo ella. Claro, del cumpleaños de, ¿no? Claro, porque yo Estaba llamaba muerta. y Singa no contestaba. O sea, te tratas un miércoles, por así decirlo. No, yo. No, si tu cumpleaños fue el lunes, sábado. lunes, martes, No, pero lo miércoles. hicimos el viernes en los perros. Y ella no estaba. No, pero Ya ella no estaba, pues. contestaba. Pues te digo, pues Fran viernes, habrá jueves, sido. miércoles más o menos. Ah, sí. Sí, y ya pues entonces lo más fuerte que fue que mi mamá no podía dormir, no se iba del hospital. Ay, ¿quién se va a ir? Qué madre. Sí. Ajá, y le habían dicho a mi mamá, ¿no? La doctora sin tacto, señora, solamente rece por su hija. Maldita. Oye, es que ellos son así. No, sí. le Creo que, dijo, "Rece por su hija que, porque que no hay nada trabaja que hacer". psicológicamente como por si pasara, ¿no? No, o sea, Sí. que no te había Como esperanza, que pero espera lo último ya. claro. Ajá, Como que no andes exactamente. esperando que Como que se recupere. Ten fe, pero ya depende de ti. pues. Ajá, depende de Zingara Es que nomás ellos, ya de ellos, su ellos por cuerpo. eso tienen de sus días. el esto reservado, Pero, porque se supone que ellos no te pueden dar tampoco esperanzas, porque ponte que ellos dicen Sí. que ya está recuperándose. y Y de la nada se puta, va. sea la energía que dicen que supuestamente todas las personas guardan, que es como que ya estás por, ¿no? Acabarte y te vas al otro mundo, tienes una energía extra. Que de repente tú dices, ay, sí, ya estoy bien, págala, al final estás Mal. mal después, claro. Pues si ellos no te pueden decir, sí, señora, se va a recuperar. Ni un médico te dice la hueva. Todo Sí. es como que no. O me reservo el derecho. Sí, también. Desgraciado. puede ser. Pero eso le dijeron a tu mamá antes de que tú despertaras o después que despertaste. No, ya después que me habían operado. Después de la operación. Ah, todavía Ajá, tú no. porque ahí mismo, justo ahí, mientras me estaban trasladando de la sala de emergencia, llegado a la sala UCI para que me revisaran, así como la sala de observación, Ujú. en ese transcurso un abuelito me contagió de neumonía. ¡Ah! Ándate a la mierda. Ay, Estaba Dios. y llegué con 5 de hemoglobina. A la Estaba así mierda, como te que, estabas ah, cayendo ya. Oye, o sea, pero- tú te despertabas y te mareabas. Sí, Porque sí, tuvieron, súper que, fuerte. tuvieron que ponerme sangre, porque Claro. de verdad no... Pues Ah, nada. su madre, qué horrible. Ajá. Vi que El- en tus historias pusiste eso, de que necesitabas Sí, sangre. necesitaba sangre. Y menos mal que sí, mal que sí, la, La gente fue a... comunidad de Kika apoyó o no. Sí, no, sí me... ¿Sí fue la- una sí fue la streamer, gente? una streamer me ayudó. Gracias al streamer. Una Gracias al streaming, Singa está sentado ahorita acá. Sigue viva. Gracias Está- a ti puedo salir del hospital, sí. Sí. Ah, sí, también. No me iban a dejar salir del hospital, o sea, ya, fue por partes. Entonces me contagió y cuando estaban operándome me dio como epilepsia. Ándate. Ah, Sí. sí. Ay, qué Sí, gente, feo. o sea, de verdad que no sé, o sea, yo no sé por qué me dio esas cosas. Y dije, ay, Dios mío, soy una en millón, no sé qué me pasó. ¿Qué ha pasado conmigo? Diosito, no me has escogido. Sí. Pero nunca te había dado antes. No, sí, era la segunda vez porque pasa que yo había hecho un en vivo donde me tronaban los huesos y me dolió uno tan fuerte que me desmayé y empecé a temblar. ¿Qué? ¿En, ¿Qué, en- de en verdad? vivo? Ah, no Sí, jodas. en vivo, fue en vivo. Fue Ay, mi caballo, no A la jodas. huevada. Fue ¿Eso en cuándo vivo. fue? ¿Hace tiempo? No, eso fue el año pasado. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Yo pensé que era la única persona que le pasaban cosas de verdad, porque literalmente cada No. vez que alguien me conoce y dice, ¿a ti te pasan unas cosas? No, sí, a ti te pasan unas buenas cosas. ¿no? Sí. Yo voy detrás de ti. Nosotros hemos conocido a Cinca y pasa una y la Va otra. otra, Y así va. Otra. Cierto, no, si tú eres un buque, tú, Oye, tú vas sí. de Pasa, por el pasa, camino. pasa muchas cosas. No sé por qué. Yo creo que soy, no sé qué pasará, pero bueno, pues me dio ahí epilepsia, neumonía y pues anemia. para anemia. completarla ¿Qué todavía. iba pasando? Y el viejo. Justo de la nada. Me lo imagino. No, justo abrió la boca. No, es que ella iba así. Literal, Trae, pues. se lo Todo se lo tragó. Porque así Puta es, pues, madre, ¿no? Cabón. Sí, Chama
madre. Es que Literal, si te estaban llevando a y ese UCI, abuelo encima obvio, pues. murió. Anda, puta. Ah, ZZ, la abuela. Pobrecito. Oye, no, en paz descanse, abuelito. Me estoy riendo acá yo, ¿no? Humor negro. Jalar la pata. Era una broma, era una broma. No, es broma, broma, abuelito. No, sí, murió. ¿Ah, sí? Sí, Ah, madre, murió el pobrecito. abuelito. Estaba enfrente de mi cama. ¿Qué? ¿Y lo viste morir, literal? Sí. Ya, Mierda. es que pasa que todos nosotros, estábamos 4 personas en observación. Ajá. Ajá. Y acá al costado teníamos esa cosa de pip, pip. Ah, ya como en las películas. Ya, ya, ya. Ajá, era como que pip, pip. Y tenía la saturación y tu pulso, creo que es. Ajá. Ajá. Bueno, yo Ya. nunca he estado en eso, así que imagino que es como en No. las películas. Grey's pues. Anatomy. Sí, literal. Grey's Anatomy. Y las 4 camillas tenía eso, ¿no? Entonces el señor ya tenía, pucha, un poco de saturación. Pues Yo yo estaba ahí así. le veía como en... ¿Cuánto le vi? Algo así como si le hubiera dado 50, un COVID, pues, luego una vaina así, 20, Ya se luego estaba 10, yendo. Pi, pi, pi. luego 8, ya no había nada. hasta que luego. la Sonó. misma maquinita sonó, pues. Oh, pi, Y pi, el señor pi. falleció. Entonces venía la enfermera. ¿Pero nadie sí, se dio cuenta? a las 6:10 falleció. Pero es que creo que ya ellos saben. sabían, pues, ¿no? Que el señor Sí, iba ajá, a ir. sí, ya. O sea, si ya es viejito y está con los pulmones malazo. Sí, ya, le avisan a sus familiares y Pues, van por eso entrando debe uno a ser como uno. un COVID, una huevada ¿Y así, tú una viste cuando entró neumonía. los familiares? Sí, porque estamos en una misma habitación. Y cómo lloraban. pero Claro, eso ya justamente estaba- por eso, digo. Ay, decían, papá, no. Y yo estaba así. O sea, de verdad, impactada. Oye, Había ¿sí o visto no? morir Que a te alguien. trauma llorar, psicológicamente Ah, horrible. Porque mierda. no vas a Sí, recuperarte. Tú dices, Exacto. oye, ¿estoy viva o no? Sí, y literal, o sea, tú te traumas porque has visto una persona morir enfrente tuyo, pues. Que vengan todos a Se fue llorar. al cielo, ajá. Y papá, no. O sea, no fue la única. Vi morir a 3 personas más o menos. Ah, la mierda, era un Sí. cementerio ese lugar. Sí. Ah, la mierda. Literal, se las llevaban, Fuerte, como las ¿ah? forraban y le ponían una cosita en su dedo gordo. Ah, sí. para la Ah, eso es morgue. curioso. ¿eh? Sí, ajá. Imagino. Para la morgue. De repente, así como en la casa de papel, que hablo, así como el juego de calamares, pues señalaban a la gente que estaba para que vendan Ah, sus para órganos. donar órganos. No, ahí mismo corres con eso. Pero vaya, Eh, no sabe. Y ya pues... No, pero imagínate que sí, o sea, si eres donante, yo creo que sí. Ah, ¿Cómo claro. que si eres o sea, donante? Si tú en tu En tu DNI DNI pones de que tienes que donas, poner, o sea, claro. yo creo Ya, que pues, sí te pero donan. para que tú dones no tiene que sonar esa cosa que te estás muriendo, pues. O sea, antes de que ya estés muriendo, Por ya te ejemplo, sacan cuando tú frasquito. donas, usualmente es Exacto. cuando tú tienes muerte cerebral, por así decirlo, ¿no? Que tu cerebro está ahí, pero tu corazón sigue Ajá, latiendo. Si tu y al corazón toque deja de nomás. latir y de darle sangre a tus órganos, Todo se comienza a morir. claro, pues. Claro, hasta que eso no es como llegue a la "Ay, va, mayoría, ya ay, está ya, voy a podrido donar eso. porque ya Es está muerto". cierto, No. cuando ya, por ejemplo, no hay nada que hacer y eres donante así, Claro, ahí te abren recién vivo, te ponen. literal. Así, Ah, bueno, la así mierda. me contaron. Es te abren que vivo. eso sí funciona, pues la idea es que estén agarrando el corazón donde está. Tac, tac. Ajá. Usualmente exacto. siempre es por muerte cerebral, pues. Sí. Claro. Bueno, chiques, ¿les pongo la comida de las alitas que ha traído Zinc ahorita o más tardecito? ¿Han traído comida? Sí, Alex me dio 12. Ah, por eso es la olla. Pero Ponle estrellita, Singa. ponle con todo en la olla la cinta. Con toda la olla. Que agarre. Claro, está bonita la olla. Oye, qué loco es esa historia, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te sientes después de todo Mira, esto? la verdad yo te voy a ser muy franca. Bueno, les voy a ser muy franca. En realidad fue una reiniciada de Windows. ¿Verdad? Ay, mi olla. Ay, Pero hubieses comprado las papitas ahí en más, pues. Bueno, pues la cosa es que sí, resulta que antes de que me pasara eso, de entrar en coma y todo eso, o sea, me estaba haciendo mi vida normal, haciendo stream, me sentía cansada, pero la verdad mi vida no tenía sentido. O sea, me sentía así tan... había papá. me Como sent- que justificabas todo. me sentía decías, tan deprimida, tan una persona mal, fatal y todo eso, que después de despertar es como si Dios, no sé, me hubiera limpiado toda la cabeza de pero eso cosas es bueno, negativas. Claro. Y cuando me levanté, Como que ya valoras más tu vida. Que antes. valoro más mi vida, valoro Claro, más porque a las a toda la personas. gente, a todo el mundo le da pues Sí. un montón de cosas, ¿no? Pero cuando yo creo que ya te dan esos tipos de cosas que son muy fuertes y ya donde tú ya dices, oye, ya, pues, no, deja de cojudir, ¿no? Exactamente. Y viene lo que Claro. siempre te decía, ¿no? Era necesario llegar hasta ese punto.
No era necesario, No era necesario. llegar No hasta era la pared. necesario, no era No necesario. era necesario pero- golpearte hasta ahí. Pero realmente, o sea, creo que si nunca hubiera pasado, nunca me hubiera dado cuenta. Y no, exacto. Ahí está el detalle de los humanos. Necesitamos Ajá. estrellarnos tanto donde dices, oye, ya, pues, ahuévate, ¿no? Y eso Exacto, lo que yo sí. te decía, vas a tocar fondo, no vas a tocar fondo, nunca se toca fondo. Siempre sí. vas más abajo. Así es. Más Sí, abajo, ajá. más Así que abajo. no Y más creas que abajo, eso es lo exacto. único que te va a Sí. pasar. Si es que, como dices, ¿no? Cuando no recapacitas y no te das Ah. cuenta de lo hermoso que es la vida, vas a ir uno y Eso fue otra y Saturno. otra y así. No, la verdad, igual, no sé qué pasó, pero bueno, me siento diferente. Bueno, Eso es bueno. Sí, sí, me siento diferente, no sé. Pero bueno, eso pues, amigas. Yo también me siento diferente, La pero Alexis dice experiencia. que yo sigo jodiendo. Eso no significa que yo piense pues, distinto y que vea la claro, vida. y Mi es- personalidad va a seguir la misma. claro, tu personalidad, pero ya las cosas la valoras mucho Exacto. más que- ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves la vida? más. Sí, De la de hecho. convivencia, con tu Sí, mamá, con tu madre. Capaz sí. peleas por cosas tontas y te das cuenta que en ese momento que evidentemente son tonterías. Claro, pues. por ejemplo, a mí me pasaba antes donde yo era tipo, me molestaba algo y me quedaba ahí, ¿no? Como que a veces por días. Pero luego ahora es como que digo, o sea, ¿qué cosa, pues, no? Ya pasó, fue un malentendido o fue algo que no. Que Me trae olvidé la la salsa salsa. para que la gente vea que lo rico que está la salsa. No, eso No, es mi yo- tupper de uva. Ajá. Mira, no, me olvidé la salsa. Rica salsa que vamos a comer ahorita con. Miren más, a ver. Ese es mi tupper de uva. Lo Está siento, delicioso. me olvidé la salsa. Hoy ya perdimos. Mira, a mí nunca me gusta ver el partido porque siempre que veo, siempre pierde. Cuando fuimos, por ejemplo, a ¿cómo se llama? Al Mundial, cuando supuestamente habíamos calificado, yo no vi ese partido y yo me enteré luego. Y dije, ¡ah, qué chévere! Cuando vi el partido, a la siguiente, dijeron que iban a jugar de nuevo. Ahí perdimos, pues, ¿no? Yo, maldito desgraciado. Me sentí como que ¡ah! Pero ahorita no has visto y están perdiendo. También. Ahorita seguimos perdiendo. 1-0, sí. Seguimos perdiendo. Bueno, hay que tener fe. A mí ¿Qué? sí no me gusta el fútbol, la verdad. También me desespera ya porque los veo jugando y digo, es lo único que hacen, ¿no? Deberían de hacerlo bien, ¿no? O sea, no es como que se pongan a hacer otras huevadas. El futbolista, no sé, pues es vendedor de algo, o tiene que ir a su empresa o hacer Ah, algo su madre. como tal. Qué fácil ¿no? es hablar. No, pero lo digo que se dedican netamente, respiran eso, viven de eso y que puta, justo que cuando juegas por tu país No pasa que. no sabes ni sé. patear Sí, un pues. penal, no jodas, pues, ¿no? Cueva, te estamos hablando. Juega en el mundial. Eso es cierto. Uy, qué rico comen. Te pagan por patear la pelota y que no sepas hacer esta mierda, no jodas, pues. A mí tampoco me gusta el fútbol, pero cuando juega Perú me Me emociona un desespera. poquito, pero luego como que me aburre. Más si está perdiendo. Si pierdes como que, ya no. Mejor, ¿no? No sé, es que siento que le falta bastante a Perú. No sé por qué hasta Sí, ahorita no ¿verdad? andan. Pues sí, como dice Belén, se dedican solo a eso. No es que sean empresarios, ¿no? Siempre están entrenando. O sea, pueden ser empresarios, ya no vamos a decir como que no, pero, o sea, no hacen más allá de eso, pues. O sea, no tienen doble trabajo, ¿no? Que tienen que jugar fútbol y después hacer, no sé, pues, la construcción. cargar no, de repente cemento. sí, quién sabe, ¿no? Son personas que están, pues, no sé. Pero se supone que su principal trabajo es eso, pues, ¿no? El fútbol. Ya, por ejemplo, Messi, ya. Él solo se dedica al fútbol y juega bien. El Pero otro- es que Messi ya es un talento. Es un, no sé, pues, Ya, el es algo CR, innato. el CR, Ajá. Es un ya, el dotado. CR, Sí, es ya, dotado. también es un dotado, no de 1 millón. Yo Claro, creo somos que estrellas. en el fútbol debes, ¿cómo se dice? Nacer con eso. No simplemente llegar y decir, yo creo ser futbolista porque, no sé, pues que ganar plata y yo sé jugar. No, es que también es la disciplina, como Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano también. Ronaldo es disciplina. Messi es talento. Talento desde nacer. Ya, pues, pero La por eso te disciplina dije, también es el importante. CR, quien juega, se dedica a eso y lo hace bien. ¿Se puede Es que acá- cambiar hueso también? Acá en Perú hay puro borracho. Ah, También influye eso también. Eso también. Se puede comer hueso, ¿no? De ahí no me van a decir que... Como perro, como perro. ¿Qué estás comiendo tú? Yo soy especial. ¿Qué estás comiendo y por qué no estás invitando? Entonces tienen alita, por favor. ¿Pero qué estás comiendo? Min pao.
A ver, invítame. Invítame, pues. Pau no tiene ni relleno. Tiene poquito, me Todo costó, blanco. me costó Está 4 triste ese soles. A ver, invítame. Ah, ya, sí El compran de- la comida. El Minpau de. ¿Cómo se llama? 4 soles me costó. Del mi centro. pan. Sí. A ver, invítame. ¿A qué sabe? Yo nunca he comido eso. ¿Pau no? ¿Es chino? Pero Sí, ¿qué visto, es, por si pero- acaso? ¿Masa? ¿Solo masa con relleno dulce o salado? ¿Es como Siempre, una empanada china? ¿No va a decir? siempre lo he visto, pero nunca lo he comido. ¿Pero de qué es? Ah, no puedo comer chancho, pues. A ver, a mí. ¿Cuál? Pero al menos la masa. No me importa. La masa sabe bien. Es medio dulcecito, ¿no? Pego tampoco. Ah, Gracias. No me gustó. No. Pero llévate una alita. Una alita, dije. se iba a llevar un octavo. Alex. Una alita. Bueno. Oye, están ricas, ¿ah? A ver, ¿me pasas una más? Una papa también, porfa. Tiempo no como papita. Qué chévere después de tanto tiempo volver a hacer esto. Han pasado muchas desgracias. Ay, sí. Después de más de un mes, ¿no? Pero al menos puedo disfrutarla. Mira, mi mamá, yo soy de la selva, mi mamá también, pues, mi familia. Y mi mamá siempre hace de tacacho con cecina. Y a veces hace con chancho, a veces con huevito. Y justo esos días que estaba enferma, yo estaba en mi casa. Maldita. Desgraciada, bro. Y hacía su tacacho y con sus salsa. Y maldita. Luego hizo chancho a la olla con ensalada y así. Puro chancho. Sí, sí, maldita. También prepara conmigo. Y ella me decía mi sopita, pero sopa. O sea, era sopa nada más. Y estaba cansada de tomar sopa. Sopa, estaba aburrida ya. Y veía cómo comía. Y ahorita me hace acordar comiendo eso. Digo, menos mal estoy bien del estómago ya. Bueno, entre comillas, ¿no? Si no les estaría mirando cómo comen. Menos mal. Normal. Ay, está rico. Pero si están ricas, me salieron ricas las Está rico. con pasito. Hoy. La gordura siempre es rico. Ay, está ¿Y bueno. cómo te está en tu streaming? Ahora que has vuelto, te sientes, no sé, y yo siento que ya estás bien distinta. ¿Eh? Sí, se nota de lejazos. ¿Eh? De ¿De verdad? ¿Cómo así? De verdad, de lejos se nota que Lo que pasa es soy que distinta. Ojalá, ya, ojalá. Ojalá se han dado cada persona tiene energía. cuenta. Ujú. Y eso se siente, los tipos de energía que uno tiene. Cuando conocimos a una singa, pues era una singa pues locaza, pues, ¿no? Ajá. Locaza donde Te reías chévere. mucho. Claro, chévere, De bacán. todo. Y sí, era como un sí a todo, pues, ¿no? No importa. Una cosa así. Oh. Y pasaba lo que pasaba. Ya. Una cosa así, lo dejabas por alto, una cosa, algo así, ¿no? Ahora, ver a una singa después de lo que pasó, de lo que nos contaste y otras cosas más de repente que ha pasado ahí, pues, ¿no? Que no es necesario contar todo exactamente qué pasó. Ya se siente distinto. Ya es como que ya es una singa un poco más madura. Como dice él, ya no sonríes tanto como antes. Pero no es que esté mal o esté bien. Porque tampoco puedes estar por la vida pues todo el rato. Y tampoco está mal que esté seria todo el rato, ¿no? Claro. Pero hay las momentos. vibras, claro, las vibras que antes se sentía es muy distinta a la de ahora. Es un poco más tipo, ya más centrada, más tipo, ya tomas a conciencia de lo que ha pasado y qué cosas estabas haciendo antes y cómo estabas llevando la vida y ahora es como que decir, Y oye. definitivamente. Y eso se siente, ¿entiendes? Esos son como vibras. Ah, sí, las vibras. Claro, entonces yo cuando era más chibola también se sentía distinto y era distinta. Si me hubiese conocido cómo era yo antes a cómo soy ahora, también diría lo mismo. Pero tú ya me conociste así, como yo soy, como ahorita soy. Pero antes yo era totalmente distinta. Antes también llevaba las cosas a ligera. Antes también decía cosas. Antes yo también era muy inmadura. Antes yo también decía, no importa la vida. Y la vida Pero es bueno, una. no era necesario. Exactamente. No era necesario estrellarse tanto, pero así aprendemos todos. Ujú. Y tampoco es necesario Evelyn. Bueno, Evelyn dijo que nunca es como que
Nunca es suficiente porque siempre te vas más abajo, ¿no? Nunca llegas a tocar fondo. Ajá. Crees que tocas, pero no. Así es. Pero eso es, cuando ya te das cuenta de eso, es donde ya tú paras. Y ya no sigues conociendo ese fondo horrible, pues, ¿no? Y la verdad que fue un wow. Lo que menciona Evelyn, en la época cuando estábamos más chibolos, era que más que todo era conmigo. O sea, en mi etapa, en lo que yo hacía, siempre decíamos lo mismo de que, Yo quiero ese grande. Es mentira. oh, yo creo que ya toqué fondo. Pártelo en la mitad, se había pegado, ¿no? Yo te lo estaba llevando ya. Yo era mío, ya me lo bajaron de la mano. Compren pollitos sin gas. Sin alitas. 100%, sin alita. 100% recomendado. Ay, sí, está muy rico. Así, mira, que así sin salsas está rico, imagínate con salsa. La salsa de zinc es buenaza. Sí, ese día que Oye, tengo. bien. Ahora que me acuerdo, también para mi cumpleaños trajo, ¿no? Yo tampoco comí la salsa, porque se lo comieron todo. No, sí se guardó. No, pero yo no comí porque Alex me dio así, toma. Yo ya comí y después Ahorita- me dijeron, "Ya, ¿comes la salsa?" Yo, no, pues ya, ¿para qué lo iba a comer? Ah, ya de salsa. Igual estoy viendo para hacer así como el KFC tiene su balde, pero Ay, sería paja. Sería buena. Con ese loguito que siempre sale en tu stream. Sería buena. Buena. Vale. balde. Si no es un balde, podrías poner una caja. De repente esas cajas que son para especialmente para eso. También he visto de papel, creo. Cartón, una cosa así. Pero la idea es que sea familiar. También. Ay, bueno. ¿Y de verdad has considerado salirte del stream? Ya cada vez más serio. Cada vez, porque pasa cada cosa que altera mi Tu tranquilidad, sentido. ¿no? Ujú, mi tranquilidad y bueno, pues ahorita, a ver, les cuento un poquito de mi proyecto, pero Sin Galitas va a estar en un chongo. Y ¡qué rico! ¿Con un chongo de verdad? De verdad. Qué abuso. Sí, de verdad. ¿Y cuándo sale? El otro mes. Y ahorita se vende el merchandise y toda la cosa. ¿Y todos los días? Eh, Ah, qué chévere. más o menos ya sé cuál un promedio de platos cómo saldría el día. Y qué Porque rico. los hombres van a hacer lo Qué rico. suyo y después regresan. Se van Claro, a por eso comer, con ¿no? hambre. Pues. rico! Rico. Rico. ¡Ay, qué Ah. chévere! Ya, se viene clip de 100 galitas en el chanco. Aquí probando las 100 alitas en el chongo. La mujer es ahí. ¡Ay, qué chévere! Está bien. Entonces, ¿se puede decir cuál? No. No recuerdo cuál es. Es que es de mi amigo. Ah, es uno caleta. No, o sea, con papeles y todo. Pero no me acuerdo su nombre. Algo como El Dorado o algo así. ¿En dónde es? ¿En el centro? Comas, creo. Ah, comas. Abajo. ¿Te imaginas si hacemos un chango? La verdad sería una buena inversión. Si abriríamos un chango sería fino. Sería una buena Pero hay inversión, pero mucha mafia de los eso. extorsionadores están a la orden del día. Eso Si te iba a nomás- decir. si nomás a las- Cafichos, ¿no? De las chicas. Ajá. Y nomás a las que venden quinoa, desayunos, le piden 10,000 soles, tal. ¿Mensual? No creo. ¿Sí? Claro, ¿no escuchaste en la noticia eso? Por eso están matando mucha gente. Llegan a 10.000 mensuales, bastante plata. Oye, yo A creo la que sí, justa. ¿ah? Pero a la Creo. justa, pues. Para ellos, claro, pero Claro, para es para darle ellos. 10.000 más que ellos vivan, pues ni cape. Están locos. Así que para todos, ahorita hay extorsionadores. También, yo creo que incluso también habrá para los creadores de contenido. Para Yo los creo que hacen en poco stream. tiempo, ¿no? Sí, ya Hace mi poco tiempo. amiga y yo también estamos analizando eso. Le piden a las combis, le piden a los profesionales, a los que tienen su empresa, cupos, a gente que ni siquiera pues hace mensual no sé cuánto
Pero le Vas a- piden, y imagínate a los streamers. Yo creo que Vas a caer, Singa, dice. Ya, A ver, ¿cómo fue? ya sé dónde vives. Qué bueno. Cagué de risa ese comentario. Así que Vas a cuídense. caer. Así que cuídense. ¡Ay, no! ¡Puta, qué asco! Cagué de risa. Por eso por stream ya uno no debe decir cuánto gana. Pero ya la gente saca su línea porque, por ejemplo, ahorita en Kik ha bajado lo que es la media para el KCIP, ¿no? O sea, ha bajado bastante. Claro, Y ya el más o contrato. menos hay una... O sea, los dibujitos sacan su promedio de cuánto está ganando cada streamer. Recontrasacan, ¿sí o no? Pero igual hay que tener mucho cuidado porque imagínate que te extorsionan a ti, a tu familia. Puta, te cae bombazo. Ahorita está fuerte. Oye, ¿en la marcha fuiste? Había una... Yo justo iba ahí. Está bien. Sí, hubo una marcha, ¿no? de la Plaza Martín. Y también fundaron a Daniela Darcourt, ¿vieron? Ah, ¿Por sí, qué? el chisme. Eso no entendí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? La fundaron No, es que no he visto, pues por eso. La fundaron porque Contexto, Yajaira publicó unos chats que supuestamente les había mandado el Estado para que ellos no hablaran o no fueran a la marcha o dijeran un mensaje todos, pues, ¿no? Comprándolos. Claro. A cambio de algo. Iban a hacer una sectorización. Por ejemplo, los grupos de Armonía 10, todos esos grupitos de cumbia, les había mandado un texto, la congresista fujimorista, Ya. les había mandado un pequeño texto, ¿no? Diciendo de que no vayan a la marcha, conversen ellos, pero lo que daban a entender era que solamente los beneficiarios iban a ser ellos, nada más. Y las demás personas Ya. quedan nada. Entonces, ellos al recibir eso por interno, comenzaron a decir de que la marcha se había hecho política, todo esto politizado, y que por eso no iban a asistir ninguno de ellos. Y iban a dejar de apoyar la marcha que ellos iniciaron. Ya. Y entonces Daniela Darcourt comenzó a decir que iban a haber mucha gente caviar y todo ese tema, ¿no? Daniela Darcourt, pues, ¿no? O sea, y ellos se han metido en un montón de cosas políticas, campañas, cierres de meetings, o sea, Ajá. ellos están metidos en política. Y para decir que su marcha se ha politizado y no ir, fue una excusa tonta. Luego al día Como siguiente... lo que dijo Pozo, creo que ¿Etel? ¿Qué cosa dijo? No, no sé. de qué que dijo. ella no iba a ir porque ella no quiere meterse en política, una cosa así dijo. Ajá, ella no se quiere meter en política, pero todo es política. Ajá. Claro, Todo algo es así política. decía. ¿Cómo que no? el Si hecho de todo que es tú digas de que el Estado es una mierda, ya eso también es político. Ya. Todo lo que haces es política. Entonces, En conclusión, ellos lanzaron el mismo día que ganó Perú el partido. Ya, ese día lanzaron su comunicado, Corazón Serrano, las demás agrupaciones. Todos que no igual, iban con a el- ir. Todos con la el misma, mismo mensaje. con el Tal- mismo Que no logo, iban a todo, ir. que no iban a ir a pero apoyar ellos la sí marcha. estuvieron ahí. Al día siguiente, porque la gente les comenzó a comentar de que son unos traidores, que son una mierda en No, realidad. además todo porque eso. Yajaira publicó el Ajá. chat que les habían mandado a todos por igual. Ah, de lo que dijo. Ajá, Yajaira, o Y, sea, ¿y qué tiene que ver la Darkour? No entiendo. Que que- Darkour hizo un video diciendo eso. O sea, nadie hizo un video, solo hizo ella un video. Todos Ya. los demás lanzaron un comunicado. Pero Ah. ella salió en un video a decir de que no iba a asistir, de que no iba a ir porque la gente iba a estar puros caviares, cosas estúpidas realmente, ¿no? Y Ah. una excusa tonta para no ir. Ya. Y la gente se la comenzó a levantar en los comentarios, pues, ¿no? Sacarlo un montón de veces que ha hecho y meetings, pues. sabes que Yajaira y Daniela Darcourt siempre han tenido una rivalidad. Una rivalidad, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Entonces, obviamente, como Yaja fue, mostró el chat, o sea, se hizo la valiente, pues obviamente que la gente la apoyó, pues, ¿no? Y ya estaba apoyando Sí. toda la semana. Ah. Ajá. Y por eso la Darkour salió a dar su... Sí, por eso Darkour al día siguiente ya salió a marchar. Pero también hubo un reportaje donde una señora la parchó. No sé si Sí, vi vieron. eso. ¿Qué le dijo? Creo que le dijo, En su oye, cara, tú, pues. comprada o algo así. Le Es dijo. que en realidad sí fue comprada, pues. Claro, O sea, pero si tú no- Bueno, la si mayoría no que se estás hacía- diciendo, si no- sí, pues porque al día siguiente han asistido. Después Ah. de que ya Jaira sacó Pero, eso. o sea, en realidad, el público objetivo de las orquestas de cumbia, ¿qué público son? Son las personas de bajos recursos en su mayoría. Obviamente. La gente de los conos, ¿cierto? todo. Ya. ¿Y a qué personas extorsionan más? A la O- gente a la- de los a- conos. Y sí, o sea, Ah, pues. son tan malos que de verdad extorsionan a la gente que vende moliente. ¿Cómo Claro, se la gente extorsionan que a ¿Y tiene cómo no bajos vas a ir a recursos. apoyar A la a gente esa que- gente? Es Pues por que te eso da de comer, esa, literal. esa gente fue la que se levantó y puta, son su público, pues. Ah, por eso es que vi a muchos artistas ahí. Ya Hasta me parecía, Chechito fue. ya me parecía raro. Ya dije, ¿qué hace esa gente? Ah. Chechito.
Chuchito, pe. O sea, muchos de ellos estaban aceptando esa coima para no ir hasta que lo Bueno, no era cagan. una coima, era un beneficio particular. Bueno, pero los estaban llamamos comprando. así. Comprados, pues. Era como que no te quejes del Estado, pero vas a tener policías, resguardo policial, solo para ustedes. Que ya lo tenían antes. Sí. No sé para qué quieren más. Lo tenían antes. Ah. Pero ya era como que solamente a ustedes, ¿no? Y eso se interpreta como que entonces todas las demás personas que no tienen ese beneficio, no son famosos, no son conocidos, entonces que se jodan, pues, ¿no? Así Ya. es. Exacto. Es Y por ahorita eso. están diciendo en los comentarios que cuiden a Yajaira. Sí, pues. Ay, sí, claro, sí, ella. pero no ha solo mostrado- Yajaira, también fue Leslie Shaw también. También lo mostró. También. Aunque un poco, no sé ya, o sea, yo creo que esa flaca está llorando bastante por el chico. No sé si han sido muy buenos amigos O hayan sido algo. o algo Sí, más. eso he visto, ¿ah? Es que la Leslie ya ha pasado por temas con personas que ha compartido y han fallecido. Y Ah, siempre ¿sí? es por balaceras. Ala. Entonces ya tiene eso, ya. La ya- viuda negra, dices. Sí, por eso que la joden así, pero o sea, ya. no, Porque no sacan de ellos eran contexto, amigos pero con Armonía muy Díaz. aparte es que a ella Sí. también la han Era- asaltado muchas veces. No, sí, y creo que contó también una historia de que casi la matan. Sí, claro, a ella Sí. la asaltaron por robarle su camioneta, claro. Por eso es que ella se fue. Y No entiendo, estuvo por ahí, robarle fue a quién. Miami. A ella Sí, casi se le fue roban la al país, camioneta. Claro, Ah, claro. ya. Ella, Ajá. no sé, pues un día salió de su casa, subió y ahí mismo le pusieron con esto. Entonces ella ya tiene eso y ya sabe qué es lo que está hablando, pues no está hablando pachotada. Claro, claro. Por eso claro. ella sí o sí iba a salir. Por eso ella se fue del país y luego de un Ajá. tiempo regresó. Muy aparte de que se fue a hacer su música y todo eso, Ah. pero fue porque evidentemente acá tenía un montón de riesgo, pues. No, pero ya igual las cosas estaban o sea, pero si eran demasiado feas, amigos ¿ah? con el chico de Armonía, porque sí vi que Claro, ella porque fue, ellos que cantaban, lloraba. pues, Ajá. Pero no sé, su música yo sí esta, veía como que de o cumbia. son muy amigos. O sea, lo que pasa es que yo siento que las personas reflejan un semblante. ¿Ya? La mujer del cantante se veía destruida, era pálida, despeinada, lloraba un montón. Ya, algo similar la ves a Leslie Shaw. O sea, como si puto, o sea, o es muy, muy, muy amiga o... Puta, pero si tú conoces a alguien de que haces música y que te lo desviven, evidentemente no O sea, vas a no estar entiendo, feliz la tampoco, Leslie pues. Shaw tenía el mismo semblante que la esposa. Similar. Ni los amigos con los que él cantaba, pues se han puesto así, pues, ¿no? O sea, es ¿Cómo que diferente, ¿no? Es Oye, distinto pero que de ellos no repente lloran sí eran delante de muy la cámara, amigos pues, ¿no? y como dice Evelyn, ella ha pasado por tantas experiencias de Bueno, este claro. tipo donde... Oye, sí, porque ella me acuerdo que cantó con un chico que se llamaba Legardo, por ejemplo, que también cantaba música urbana. Y el huevón era de Colombia y falleció en Colombia por una balacera. Ah, ya, también. Libardo. Ah. Legardo, ajá. Libardo. Uy, Libardo era un Y talentazo. y el brother, claro, sí. ¿También muy por extorsión? No, a él, por una bala Creo perdida. que lo va. Ajá. Una bala perdida, O justo. sea, se pelearon en la fiesta. No, él Estaba estaba manejando. manejando en la calle y allá en Ah, Colombia es así salazo. como acá, como en el Callao, ¿no? Una hueva así. Ajá. Hay balaceras por todos lados y una bala le cayó a él. Pero dicen que fue una bala perdida o no. Oh, No, bueno. se sabe, pues la Un poco cosa, raro, ¿no? la cosa es de Y que, justo él. falleció. Justo ahí. Y claro, pues y ella también había hecho música con él. Entonces cuando yo creo que cuando tú haces arte y no sé qué, más allá de compartir las letras y eso, también compartes cuando haces videoclips, en las giras y un montón de cosas. Haces una amistad, pues. Y usualmente en este mundo de música que dicen no es como que todos sean amigos, sino es como que todos quieran apoyarse, ¿no? Pero el Bueno, es brother, cierto eso. el brother sí tenía una energía súper bonita. Estaba con Legardo. Luis Fernanda, ¿cómo se llama? Luisa Fernanda W. Ajá, Sí, yo pero lo el seguía, brother, lo seguía. el brother tú veías esa energía y es que traspasaba incluso las pantallas. O sea, No, yo es que hice era match muy lindo, era muy lindo con el este chico. brother. Claro, cuando yo me enteré que él falleció, porque también había cantado con Daniel Arcour, yo también lloré porque se sintió feo. Y eso que yo no lo conocía. Eso fue creo que en el 2014, 17, Ajá, por sí. ahí, hace Bueno, años. puede que tenga sentido lo que dice ella, porque... No, pero, o sea, ya si se dan cuenta, ya. Ya, pues, si te pasa una vez y te te- pasa dos veces, ya, pues, no jodas. Pues, no, como que, ya, pues, es normal que mueran así. No, cagando, pues, Nica, obvio. Y imagino que la gente psicoseada se debe Ay, alejar de pues. ella. No, La bueno, gente y psicoseada. claro, ya por eso es que la gente empieza a decir lo que él dice, ¿no? La No, viuda negra, por eso es que o nadie quiere ella- compartir, o que o- ella es Ah. la Pero eso la causa. astrológicamente también se prueba. ¿No? No sé, pero... Pero no vamos a echarle la culpa, Curioso, pues, ¿ah? de que por su culpa se ha No, muerto, no es ¿no? por- no es por culpa. Simplemente en ella realidad- está con personas, que son, como dices tú, no sé, buenos cantantes, buenas personas, no sé, una energía chévere. Y justo les pasa Y justo eso, ese pues. desgraciado que está ahí mirando a ver a quién chapo, ya, a mí me Ajá. parece esta, ya. ¡Pum! Claro, y justo es eso, pues. Claro, o sea, Porque Pobrecito. supuestamente el chico fallece porque
sicarios disparan, ¿no? Al aire. No, porque lo querían matar. Al bus, claro, y a él le cayó en la espalda. O sea, imagínate todavía. Le cae en la espalda, no es como que le hayan dado directamente en la frente. Claro, o sea, fue así. algo casualidad de la vida, ¿no? Claro, que le traspasó y obvio. O sea, ni que fuera qué cosa, pues, ¿no? Que justo el estilo. Pobrecito. Otro chisme de la semana ha sido el de Cueva. ¿Qué pasó con Cueva? Con la Marisol. Ah. Eso de la. Oye, la cuando la Marisol, como dice, no me acuerdo quién dijo, está mal influenciada. O sea, le han dicho mal lo que tiene que hacer. O ella simplemente tomó la decisión de hacerlo porque antes de que presentara los chats, decían de que Cueva estaba rogándole a Marisol y que Marisol no quería y que no sé qué y lo otro. Cuando muestran en el chat que Marisol mismo le envía a Magali, se nota, al menos yo veo distinto. Yo veo a una Marisol ¿No como será que... un chat creado? No, porque ella lo manda directamente ella, la misma Porque Marisol se lo manda a Magali. Lo que recuerdo vagamente es que creo que ella había borrado los chats, creo, una cosa así. ¿Marisol? Ajá, porque se veía de la perspectiva de la ex esposa, o sea, que ella había borrado lo que había escrito. O sea, Más no se había borrado lo que él le ponía, una cosa así. Supuestamente- Oye, ella había anulado sus mensajes. Ah, pero de ahí se pone recuperar o cómo. No, No, pero no se supuestamente Marisol es la que tiene toda la conversación completa, pero el Cueva me no. imagino que con screenshot, Una una cosa cosa así. Claro, no sé. Pero la cuestión es que cuando ella muestra esos chats, yo veo a una señora pues que robó a un muchacho, pues, ¿no? Yo eso es lo que yo veo. Yo no he visto las Como conversaciones, robona. pero que le robaba. O sea, como queriendo decir, por ejemplo, llegaba a Perú, ¿no? Y él, por ejemplo, no sé, pues iba a visitar a su mujer, pues, ¿no? A su familia y le decía, ay, qué malo, no me avisaste que viniste, o sea, no me pasaste la voz. ¿Cómo no me vas a pasar la voz? Algo así, como que, ¿cómo se dice? Como que... ¿Citándolo? No, como que sacándole en cara, pues, ¿por qué no viene a verlo? ¿Por qué no viene a visitarla? ¿Por qué no se encuentran? Una cosa así. Ya, algo así, o sea, se nota como que, no me acuerdo muy bien qué decía ¿Doble el chat, intención? pero se nota de que ella como que, Doble tipo le intención. picaba, claro, le picaba. Ah, ok. Como que le picaba, como que ella se notaba como que ella es la que quería buscarlo, o sea, como que Pero él ella también, esa Marisol bien mala también, ¿ah? Porque sacó una canción, pues, con la esposa de Cueva. Ah, Eso sí, fue lo claro. loco, ¿no? Se la quería Claro. comer al Cueva. Ajá. Y ¿Tú crees que Cueva se la comió a la Marisol o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí también. ¿no? ¿Por qué la señora le diría tanto como que, oye, ¿por qué no me pasaste la voz? O sea, ¿por qué se molestaría Yo- por no ir a visitarla? además su esposa de Cueva decía que Cueva era muy fan de ella. Ajá. Sí, exacto. Y siempre cuando se encontraban, Ay, siempre fan. se abrazaban, siempre se saludaban, Sí, dice porque bien. hay un video cuando qué ella tal está en un hipocresía. concierto y él le dice, diles pues que yo soy tu amor platónico, creo que le dice ahí. La Marisol. Ajá, le dice, dile al mundo que yo soy tu amor platónico. no sé qué. Sí, Y en él una así todo fiesta, avergonzado le dice, sí. ¿Viste? sí, no hay que cuidado, confiar, así. no hay que confiar en las amistades. Una huevada Ay. así. Como dice mi mamá, las amigas de lejitos nomás, no Qué que ingresan arpía. no. Qué arpía, de verdad, No. te juro. Ya, yo en el chat que se muestra, yo veo a una Marisol que está detrás de Cueva. No un Cueva detrás de Marisol. Ah, Ah, Marisol. Sí, donde se Puta, nota que pero- la ceñito le está sacando Bueno, en cara. ella- porque- ella- Lo que, quería no tiene atención. lo que no tiene de cara lo tiene de plata. ¿quién? Bueno. ¿En Cueva? Sí. Los dos dicen. De verdad. Pero sí es cierto. Y también fue un desgraciado, la hizo abortar Oye, a sí. 2 bebés, ¿no? Sí, ¿Dos? sí. ¿A quién? Dios. A A su su esposa. esposa, pues, a la Pamela. No, ¿dónde ¿La ven hizo eso? abortar? Eso lo dijo en el valor. Ve, En el mira el valor de la verdad. No, yo no lo he visto. Mira el ¿La valor de hicieron la abortar? verdad. Sí, dos. veces. ¿Qué? ¿Pero a propósito? Claro, Sí. porque ella le dice como que está embarazada, ¿no? Y es como que dicen que no, que tiene que abortar. Pero eso pues. fue al inicio de su relación. Claro, al inicio, Ah, al inicio. Anda. O sea que tendría que 4 chibolos. Yes. Pero esa señora la agarró chibolo a Cueva. Cueva ¿Es tenía mayor que él? 17, claro. ¿Y ella cuánto? Varios años de diferencia. ¿Cuántos Porque varios? 10. Cueva inició creo con ella 17 y ella tenía mucho más. Ella tenía 2 hijos todavía. No, uno. ¿Uno o 2? Una chica, es una. Una chica, Una que chica le decía papá, creo, ¿no? Sí, pero ella dice que Cueva pues le decía que no era su hija, pues no, que no la consideraba. Pero, Pero Cueva tú ves, decía que tú sí. ves a mal, porque cuando Cueva llama para hablar con sus hijos, que le conteste la hija de la otra, de la señora, y que no le quiere pasar el teléfono.
Yo sí le diría Bueno, como que, yo oye, creo yo no que tengo si nada que hablar contigo, la- pásame el teléfono. Yo sí le diría eso. No, yo creo que considera si la llamas, la saludas y todo, pero si la chica se pone malcriada o el chico, yo también creo que reaccionaría algo así, ¿no? Como que, oye, ¿cómo no Claro, vas a dejar porque hablar con no, mis con hijos? mis Y, hijos. o sea, Exacto. no molestes, pues, ¿no? O sea, Ajá. Tiene todo su el mamá, derecho, pues, igual, ¿no? tiene todo el derecho. Claro, pero... Ah, y él le habla así de ese tono, porque Claro, la le dice, chica tú no eres mi hija, pues no, tú no eres nadie. Mi hijo son ta. Ah, y por eso es como que le dicen, el cual ha dicho que no es su Ajá, hija. Claro, pero yo digo, si te Pero- pones a pensar previamente qué ha pasado, pues de repente, como dice él, ¿no? Si llamó y le dice, no te voy a pasar, pues es como que, oye, ¿cómo no vas a pasar? Exacto, y además para que la chica llore, el Cueva ha tenido que tratarla como hija. También podría ser, de Porque repente la ahí chica ahí sí. está llorando. Pero, ¿sabes lo que yo veo? Tantos años de convivencia que sea puro maltrato, no sé. ¿no? Sí, yo también. Lo que yo veo es que Cueva como que estaba en esa relación y era su hija, ¿no? La consideraba y todo, pero desde que como que se fue con la Pamela, la otra Pamela, es donde él ya tipo dice, no es mi hija. No, yo no era así. No, yo es mentira. No sé, algo así, como que da la impresión de que él no quiere aceptar como era antes porque, no sé, por Pamela, una cosa así. Ah, Algo así, da la impresión. Porque digo, son tantos años, la ha visto desde muy pequeña la niña, ¿cómo no? Pues no. Claro, te ha visto Exacto. crecer. Han crecido con sus hijos, o sea, no sé. A mí me parece medio raro. exacto. Claro, ¿no? Entre otras noticias, ¿han visto el valor de la verdad de Macarena? Uy, no le he visto, pero algo así vi los Yo estaba memes de viendo Said, que está con Alejandra Baigorria, que él es como una sanguijuela. ¿Quién? Como ¿El que Said solamente está con las Se mujeres nota por esa conveniencia. Algo y así todo dicen. eso. Ahí da a entender de que su error fue haberle contado sus peleas a Baigorria. Ah, sí, también. Ella Eso dice es que lo fue el quería error entender, ese fue su error. de haberle contado. O sea, era su amiga, pues, ¿no? Y se metió. No, pucha. Y que ella dice no, el no, error es... No me digas que Sí, sí. se la serruchó. Pero yo no creo que tú tampoco, serruchas y tampoco quitas. Porque como Exacto. dices, no es tu propiedad, pues, ¿no? Pero... Exactamente, él lo decía. Lo que Macarena dice, pues, que es donde su error fue eso. Contarle las peleas, o sea, cómo se peleaban y todo. Pues. Yo dije, sí, pues, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y No, a lo que iba lo de entró ahí, Macarena, ¿no? más allá de eso, era con su mamá. Cómo su mamá justifica que a su hija la tocaron. Y cómo su mamá la llamaba gorda. Y cómo se justifica a esa señora que estaba bien hasta el día de hoy, que está perfecto, que a su hija de no sé, de 15 años le decía, eres una gorda. No comas y haz dieta. Se ha pagado todo. Ah, ya. Entonces, eso a ese punto es lo que quiero llegar. Entonces, cuando le dicen, ¿te han violado? Y ella dice que sí, ¿no? Y empieza a contar. Y Beto le dice, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Y ella le dice, eran amigos del padrastro de Macarena. Así, bien tibia su respuesta, ¿no? Ajá. Y bueno, se dejó influenciar o llevar por lo que dijo el padrastro. Le dijo de que no haga escándalos porque nadie se tiene que enterar o el mundo y no sé qué cosa. ¿Qué y persona. cosa? Y ¿Su ella mamá dijo, le dijo eso estaba diciendo la señora. Y que se dejó llevar por eso y que ella... pero ella dice, pero yo sí he ido y le encaré y le dije sus cosas y sus verdades, ¿no? Una cosa así. Pero hasta ahí. No fue a Mamá. denunciar, no sé. Ahora, ella dice que Macarena le dijo que solo la tocó. Ella pensaba que a su hija solo la tocaron. No sé, pues me imagino una cosa así, ¿no? Me tocaron, mamá. El hombro, Claro. ceñito. La Entonces- parte, pues, ceñito. Entonces, en la actualidad, Macarena cuenta realmente cómo pasó y ella dice que se entera recién ahí en el valor de la verdad qué es lo que sucedió. Y Macarena pues dice que le tocó y todo y le metió los dedos a la vagina y todo y así, ¿no? Anda, no Y ella jodas. sintió como dice, Sí, como fuerte, cualquier fuerte. persona que les viola, no sabes qué hacer. Te quedas según está bien o está mal, tienes miedo, tienes... O sea, pero es horrible. O sea, Sí, realmente sí, pasa como entiendo. dices. O sea, porque algunas personas dicen de que cuando las quieren intentar violar se van a defender. Pero luego dicen que en el mismo momento se quedan como que... Oye, pero si eres Es que es sé, un ¿no? miedo Se porque quedan- si eres una como que se niña... bloquean, ¿no? Ajá, Se bloquean. como Si que, eres una ay, niña, sí, se entiende. es verdad. Y vas a hasta reaccionar así. adolescente igual. Exacto, Bueno, cualquier pero sí- persona, porque no vamos a justificar porque Obvio. sea niña, joven, no. Tú te puedes quedar fría incluso pensando de que Ajá. te puedes defender Ajá. y al final es no. Pero Eh, si eres una chica tímida, con una vieja de mierda que te fuera diciendo cosas feas, obviamente después, ¿qué cosas? Te justificas de que por tu culpa todo es ya y todo pasa. Me Obvio. imagino que, y ahora que veo el perfil de esa flaca es siempre decir sí, pues sí. Y sí a Dice, todo. se echa la culpa de todo. O sea, Claro, no, ese echarse la papel, culpa, ¿no? ese Macarena? Macarena, Claro. ¿cómo se dice? Ese papel psicológico que tiene ella es tipo, todo, No, ella sí, tiene es la mi culpa de culpa. todo.
todo No, tiene. pobrecita. Y es mentira, Claro, yo pues. me acuerdo que cuando la insultaban también en combate de que era gordita. Bueno, gordita no rellena, pues no. O sea, Porque no, no, tampoco era que reventaba. Ahorita tampoco era, pero tampoco yo, estaba mal. Yo la he visto, o sea, yo vi según las fotos, no la vi gorda, o sea, yo la veo como que línea. Y aparte de la La flaca es pantalla guapa, es te guapa. engorda un poco más. Entonces, en el vivo y directo, pues no es que seas gorda, ¿no? Claro, Aparte pero- las caderas deben ser, porque Claro, tienen por eso caderas. Ahora, digo, ella es un poquito ancha en los delgada acá. Claro, tampoco es, pero no es pues, gorda, pero pues no de es gorda de. Ay, está Pero y reventando. si así Ajá. estuviera gorda, qué chucha. O sea, y vamos a su vieja, qué vieja de mierda, de Sí. verdad, ¿no? Como Porque para le que decía eso. simplemente Ujú. te dejes influenciar por tu marido y no creerle a tu hija que le han hecho algo, no jodas. O sea, ella dice que Yo- sí, ¿no? yo- que ella yo imagino hizo. que pero. todos los que han estado comentando en ese momento habrán. Sí, yo cuando o sea, que, escuchaba a la- ay, a la Dios mío, ¿qué le señora- pasa, señora, está loca. Sí, Vieja de yo me mierda. quedaba, dije, Sí. ¿qué? Y Beto le decía, pero ¿por qué no fuiste a denunciar? O sea, ¿por qué solo Claro, te fuiste? están tocando a tu decirle. hija. Le dijeron, no, y huevona. ahora que ya me enteré que es así, ¿y qué vas a hacer? Pues ya pasaron ya tanto. A ver, O ¿la sea, señora hueca o qué le pasa? Es más, la Estúpida. señora, sí, y la mamá, y la Sí. esposa del señor que la tocó, le dice, tú tienes la culpa porque tú te pusiste short, ¿por qué te vas a poner, por qué te pones bikini? Pues estás en la playa, estás yendo a bañarte en la playa. Y le decía, justificaba a su marido de esa manera, de que Claro. la culpa era de Macarena por ponerse un short y un bikini. Oye, entonces, ¿qué cosa? ¿Que se va Sí. con la pijama? Pues, de polar todavía. Sí, porque está yendo a, no sé, a la playa a dormir, pues, ¿no? No sé, me imagino. Bueno, no sé. Entonces, la vez a su raíz mamá de todo bruta. eso y otras cosas más que habrán pasado en su vida, en su niñez, es donde ella pues tiene ese tipo papel donde es tipo, sí, mi culpa, sí, sí. Y se nota que está, psicológicamente está muy mal esa chica. Pobrecita. Y por sus cuántos, papás. cuántos años tiene? Ahorita no sé, me imagino que tendrá 28, 29. Ay, correcto. Ah, ¿y sabes cuál es lo Con peor razón también? es que creo que el último chongo de ella fue que la llamaban de alcohólica, pues, ¿no? Es que Porque le la siguen llamando cargaron, de creo, dice alcohólica, que sí. Cargando. Ajá. Pero yo digo, no es que sea alcohólica, solo que está tan deprimida Obvio, pues. que se está hundiendo ahí. Y así hora ella de- diga que no, pero está muy deprimida. O sea, está muy deprimida. Vayan a terapia. Y ¿sabes cuál es lo peor de todo? Que cuando pasó eso, su papá trabajaba en el extranjero y su papá tampoco vino. Jodas. Entonces, imagínate pues eso. O sea, sus padres estuvieron ahí, pero no estuvieron ahí. Su papá trabajaba, dice que se separaron y él trabajaba en el extranjero y no venía siempre. Obvio, pero sí. Yo digo, si yo Están sepa tocando eso, a tu hija. yo vengo, ¿verdad? Yo también digo lo Chucha, como que, mismo. bueno, tengo que trabajar, pues, no jodas. Es como que. qué Me estás fuerte. diciendo que mi hija, o sea, horrible. Horrible, ¿no? Y la señora se nota que es bien relajada, ¿sabes? Bien libertina, bien Ah. relajada. Como que, bueno, ya como que pues, me te dejo toca. llevar. Ah. Sí, me dejo llevar por lo que pasó y yo no quiero hacer un escándalo, yo no quiero que, de repente no quiero El perder que dirá, amistades. Ya, yo, no me jodas, es mi se hija, nota, obvio. sí. Y lo de gorda, por ejemplo, también a mí me pareció dije, tu hija, oye, es tu hija, qué mierda. Yo dije, ¿cómo ¿De cómo qué, ibas a decir? de qué estatus social eran? ¿Alto? El hermano. No sé si tan alto o mediana, no lo sé. Porque Porque el papá para es que el que se- provee, que da el dinero para... Claro. Bueno, en ese entonces, pues como dice ella, ¿no? Pero no sé qué tan alto puede ser el estatus donde están ellas. Pero para igual, que pues, sea no, así. esas viejas estúpidas de antes, ¿sabes? Que Sí. tipo, piensan en el Literal, qué eso no es dirán, madre, pues. No, es sí, madre. pero se nota su mamá bien relajada, ¿sabes? Bien relajada. Dije, la pobrecita esa chica. Por eso sufre. Por eso está en el feo. alcohol. Por eso es que tiene ese cuando pasaba en combate, cuando se peleaba también. Siempre Claro, está porque a ella llorando. también le decían de que, yo me acuerdo que a ella le decían como que estás gorda. Y una vez incluso lloró porque decían, un día me dicen que estoy gorda, al otro día me dicen que dejen, que no coma, o que deje de comer, o que coma, o sea, alguna cosa así, ella lloraba. Ella igual necesita terapia. Normal. Ojalá, Sí, pues. ojalá encuentre Sí. una buena persona, de verdad. Porque Ay, se, sí, no, se con notaba- el chico que se ha metido también. ¿Sí? Bien. Está, ¿cómo se llama? Con un argentino, ¿es, no? No se escucha. Tiene un patrón fregado. Se mete con personas que tienen hijos, que han salido de relaciones, que han estado casados, que han estado divorciados. Y ella no tiene hijos, ¿no? No, dice que perdió uno a los 17, creo dijo. Ya ves. 17, Pero, o 18. sea, ¿por qué una mujer que no tiene hijos, nada? ¿Por qué se metería con un pata que sí tiene hijos, que ha tenido un divorcio, que puta, no trabaja? Está buscando su Es viejo. que tiene la autoestima baja. Definitivamente necesita ir a terapia. Pucha, la lloré Es que muchísimo. yo creo que su O sea, que autoestima y la pensó enfermedad que iban a tiene hablar ella de Said es y de- salieron hablando otra cosa. es de su familia en realidad, de su mamá viene, de su núcleo Obvio. familiar. Eso es lo que a ella le ha cagado bien feo, por eso es que ahora en la actualidad Y es que así. ella también lo justifica, Ah. seguro a su vieja. Sí. Eh, Y en Ah, combate no, también la votaron, dice. Por eso es que ella fue a estas guerras, pues porque la votaron porque dice que estaba gorda. ¿Qué? No jodas. Oye, ¿qué Y hijos le de dijeron de su que ma- ya no la necesitaban porque no se veía bien en cámaras y no sé qué. Ah, la Y mierda. es por eso que ella pasa a estas guerras.
¿Ah? De que tenía que bajar de peso. Claro. Tenía que bajar de peso. Porque en cámaras ya no se veía bien, se veía muy gordita, o sea, muy rellenita, pues, ¿no? No jodas, qué hijo Y de dije, puta. la mierda. Tienes en tu casa, tienes en tu trabajo, o sea, lo tienes en todo el mundo que te estén diciendo eso, imagínate, pues. Se enferman. Y me dio mucha pena escuchar a su mamá. Me no deja dio, comer tranquila. me dio mucha pena escuchar a su mamá cómo decía cómo justificaba las cosas y Esa no es saber madre. y saber la historia de ella también fue como dije, la pobrecita. Ahora entiendo por qué ella es así. Qué vieja con eso. No, sí, se pasó la señora, muy relajada. Se me relajó. Se pasó. Ay, acá hay más. Feo. ¿Dónde, papita? O sea que así fue el valor de la verdad de la novia, ¿no? Yo no vi de Shirley Arica, eso sí no vi. De Shirley Erika. También salió Shirley Arica, antes de Macarena. Ah, sí. Ah, sí, no, que dijo de que con Jefferson, pero algo así. Ajá. Vagamente lo recuerdo, no. Tampoco es Oye, que, pero- que siga viendo hoy. Yo vi una donde le preguntan, ¿estuviste enamorado? Algo así de Jefferson. Y su amiga es la que toca el botón. Pero antes de eso, se nota que ella hace así y la mira así como que a la amiga, como que toca, ¿no? Una cosa así. Y la amiga toca. Pero yo digo, ¿qué quería demostrar? ¿Dejar intriga? No, pero O simplemente no quería vi responder. una pregunta ahí en TikTok que ella literalmente dice que ella estaba enamorada de él. O sea, ya para qué tocas la pregunta si prácticamente preguntas atrás Interior. tú estás diciendo de que Bueno, tú porque- te enamoraste de él. O sea, No, como sí, que- si hay un TikTok ha de haber sido un live antiguo, pues no creo que la gente se entere de No, eso. no, ahí en el que está sentada de blanco. Porque yo vi que ella le dice como que le compró rosas y porque es que ella está enamorada. Porque lo dice textualmente, que está enamorada o que está embobada de Jefferson. Porque dormían juntos y no sé qué más. O sea, que ella le había regalado algo, pero por su cumpleaños y que se dio cuenta que pues él no quería nada con ella, creo, pues, ¿no? Claro, Y algo así. después cuando apretaron ese botón yo era como que, pero si ya Ya preguntas atrás, prácticamente ya le dijo. ha dicho que está enamorada de que, bueno, estuvo enamorada, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, algo así. Lo que a mí no me gusta de las mujeres es cuando, por ejemplo, califican al hombre, ¿no? Cuando dicen, ¿qué tal en la cama, no? Y dicen, Creo que ella le dicen eso, ¿no? Lo de Chile y Arica. O sea, es que sería un programa reaccionando al valor de la verdad de Tilsa. ¡Ay, sí! La Sería Tilsa. chévere. Ya, bueno, antes que me digas. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Es como cuando preguntas a un hombre, ¿no? Yo- ¿Qué yo- tal en la cama? ¿Y por qué el hombre no podría decir? Yo también concuerdo con porque eso. no es se mueve demasiado bien. Ah, sí, íntimo. no, es porque demasiado sí, que íntimo. Como Jefferson que, le da 10 ok, y le dijo, ¿por qué ahí- tan así? Sí, ya y 11, dijo. claro. Y cuando la mujer habla así, es como que digo, no es necesario. Se ve O sea, muy like. sí, yo digo, no es necesario, chica. Sí, o sea, porque es guárdatelo como que- para ti, ¿no? Si te gustó, bien. Si no, pues, Es como ya. que, bueno, Pero por el show. Carlitos, ¿cuánto? Ya 15. Alejandro, pucha, ya 13. Sí. Yo ¿no? solamente me Jefferson acuerdo que 10, dijo y así, de Nicola puta, y Porchela así. 17. 17, dice Sí, una cosa sí, así. sí, Yo, sí, o sea, mierda. no es necesario, realmente no. Pero parte del Qué show, mierda. porque O quieren sea, ganar. pero lo más loco es que ella pone notas. O sea, da a entender como que ella es puta. Ella es es puta. experta, Ella es ¿no? la puta, ¿no? O sea, Claro. y Farfán hace poquito ha puesto un comentario diciendo que más se mueve la cola del Banco de la Nación por lo de Shirley, que le dijo que tenía una nota mala. ¿Cómo que el Banco de la Nación se mueve más? O sea, en la cola del banco, Qué cagón. No, ya, de entender la que del esa banco, cola, la banco de la de esa nación es cola una se cola mueve, que ah. se mueve más. Ay, no, Se qué mueve más. buena. ¿Viste? Y si Pero te expones, pesa que también te. Obvio. Te Pues digo, des. ¿y qué pasa si un hombre viene y habla así de una mujer? Le digan, ya, ¿cuántos le pones a Chirle? Puta, no sé, 5 porque no sé, pero no se mueve bien. Es ¿Qué va a como- salir al día siguiente? Ay, que no sé qué. Es como que digas, no, ya Shirley, ya, ¿cuánto? Puta, 3, abajo. Sí. Bajo. O sea, Y después, ahí no. sí, ¿ah? Misóginos. Sí. ¿Te imaginas? Odian O a sea, las algo así mujeres. real, no algo así. No, bajo. No. Claro, ahí sí está mal. Chupando y chupando, no, bajo también. Ah, me muerde, dice, me muerde. Usa los dientes. Claro, ya, Te pero mete algo muela, así, ¿no? ¿no? Algo así. Entonces yo digo, ¿qué dice la gente? Malazo. Se lo come. Dice. Ya, a eso me refiero, pues, ¿no? Pero digo, no es necesario que una flaca también haga eso. Suena o sea. feo, pues. Por eso te digo, No, porque queda- es como queda que vulgar. es muy como mal una la lista flaca. de que, bueno, Pedrito, ese día estuvo más o menos, ¿no? 12. Y Por cierto, hay noticias menos importantes, pero acaba de perder ante Venezuela. Ah, jugó con Venezuela. ¿Cuánto? 1-0, 2-0, 3-0. Estamos fuera del mundial, oficialmente.
Ya sabíamos ya. Eso no era hace rato. ¿Cuánto? 1-0. 1-0 quedó. Ah, su madre. Me da risa, ¿no? loco. Queda oficial. Uy, eso ya se sabe desde Bueno, antes. 1-0, al menos no fue una paliza. Es más, desde que se fue Oye, a pero Gareca, Venezuela. Pero Venezuela. Oye, Otro pero, equipo, pero Venezuela. ¿para qué coño quieres que ese equipo vaya al mundial? Si Sí, juegan igual, hasta el culo. Si juegan hasta el No veo. culo. O sea, No, nunca no le van quede a en llegar a Venezuela. ganar una copa. A ver, pues, no jodas, yo no veo partido, pero ¿quién juega realmente mejor? ¿Perú o Venezuela? Yo creo que los dos están hasta las huevas. Ah, Pero queda Perú está demostrado más que- hasta las huevas. sí. ¿más hasta las huevas? Yo ¿De Venezuela? juego mejor con mi pierna de izquierda, güey. Oye, ¿han visto de esa chica de la Fumas League cómo juega? No, Esa no, misma. no. Ellas no ven eso, pero sí juega bien la flaca. ¿Sí, No, no, viste? yo no veo eso. Yo no veo fútbol. Yo sí de fútbol. Ah, es que salió viral en TikTok la flaca como pechada, como ni siquiera tocó el piso en la pelota y ¡fa! Le metió un golazo Sí. que dije, Dios mío, juega mejor que todo el equipo peruano. Oliver dije. Atom. Pues, puedes poner la pantalla ahí, por favor, mientras chupo mi hueso. Quiero chupar mi hueso. dice. Ah, ¿quieres que lo cargue? Ah, no, pero claro. Así es. Una Mira, una papita. papa. Una papa para que comas. Mira, acá también, aquí, mira, aquí. Ahí hay pellejo. No, ya. Ahí hay pellejito. ¿No hay papel por ahí, por favor? Ay, ¿qué fue? ¿Se encendió? ¿O estaba encendido Me ya? da risa porque eso conectan abajo. Se prende la tele, se prenden las luces. Un poco más se va a prender el parlante, así que no está prendido. Yo aprendí todo. Es que como que Oye, y así pues, ¿no? Así con el valor de la verdad. Sí. anda, oye, qué feo. O sea, Ahora no es sé quién se feo pues presenta. porque que te enteres de esas cosas a nivel nacional. Que vean que tu mamá es una hija de puta. Una desgraciada. ¿Quién? ¿De Vale, quién? ¿Por paga. Shirley? No, de la Macarena, pues. Ah, porque como ya. te digo, yo pensé que iban Porque- a hablar eso del Saí, ¿no? Porque O sea, sí subían- hablaron subían- también, pero hablaron más de ella. Ah, pero Ajá. ella se quedó en la pregunta 20 o 21 días, no respondió más ya. 25.000 nomás se llevó, creo. Ajá, Ah, sí. yo no ¿Qué puso otras cosas más. habrá sido apenas? Sí, ¿Y qué quién se ha llevado todo? fuerte. Hasta ahorita. La Shirley. La Shirley ¿Ah, sí? y la otra también, pues la Pamela. 50.000, 50.000. Anda, la Puta, qué rico mierda. dinero. Qué rico. vamos a contar. ¿Tú irías que fueras persona pública y tuvieras tantas Depende, cosas? pues, depende. Pero por 50.000 soles yo creo que es muy poco. Sí, yo diría un Poquito, poco más. ¿no? Sí. Bueno, Esa. depende de qué cosas tengas que decir. Claro, ¿y qué cosas me van a preguntar y eso? Si es algo así, ya, pues, ¿no? 50.000. Bueno, si tengo que facturar de mi desgracia, dale, pues. yo- Claro, pero si es algo ya súper pendejo y, Ah, ¿qué me y importa? 50, Dame la dije, plata. porque se supone que soy figura pública y por ende gano dinero, pues, ¿no? Y Pero hay 50 algunas mil. mujeres, así como la mamá de esta chica que por un tema de roce social venden a sus hijas y puta, se quedan calladas por todo por plata o por posición. También. Oye, pero qué tonto. Eso es muy bajo. Qué loco, de verdad. Es muy Pero bajo. no, yo creo que 50.000, para Bajo. lo que digas. Más sí. tus impuestos. Sí. Ah, No lo sí, sé, porque- Rica. Claro, te van a quitar. Claro, obvio, pues no es que Bueno, sea aparte líquido. de que también te dan vigencia, pues, ¿no? De que sigan hablando de ti. Y te llame, y exacto. Entonces ganarías un poco más, ¿no? Algo así. Pero bueno, eso eran las noticias del valor de la verdad. El valor de la verdura. Oye, pero Está muy la de- interesante, la verdad. Pero el valor, ¿ustedes sí vieron el valor de verdad de ¿cómo se llama? ¿De Tilsa? ¿De Tilsa? Nunca lo he visto. ¿Nunca ¿no? lo has visto? No, nunca. Ay, Chévere. oja. Pero de verdad falta acá Jennifer. Pues. Después, después de todo el programa, ¿qué fue que Jennifer? Ay, ¿verdad? Después, porque dije. Bueno, Porque yo estaba algo como así. que vienen las chicas, sí, ya vienen todas. Ya, pero hagamos un relatazo de preguntas rápidas, pues. Como, por ejemplo, lo que se te venga a la cabeza, ¿no? Ya, yo digo, por ejemplo, no sé, cine o casa. No quiero casa. Ya, cine. Ya, tú sí, una cosa así. ¿Rojo o blanco? Blanco. No, rojo, porque blanco me parece gorda. Ah, ya. Ay, yo estaba ese día como globo de carnaval que decía la Alexis. ¡Wow, pero es un globo de carnaval! Porque soy chiquita.
No, rojo también, blanco no me gusta. Ese color. Ya, ¿Verdad, tú. verdad? Y a lo de Pero Andy, estamos en reloetazos, no, pues. no te llegó tiempo de ir. No, pasa que estaba mal. Estaba con el dolor en el pecho. Ah, su madre. Oye, tienes que entender que Cinca ya no es una No, chibola en normal. serio. En serio, yo. Está yo recuperándose. iba a ir, Está escúchame, yo sí recuperándose. iba a ir ya. No tenía tampoco para el pasaje. Estaba mal, no tenía para el pasaje. Y Y. entre ir y Sí. esto, prefiero. Sí, pues es cierto. Sí, no, de verdad es que Bueno, es que me también dolía con los mucho. ánimos, ¿no? No, me dolía mucho el Se pecho. apagó la hasta cámara. Me acosté temprano, inclusive. Ah, Ah, Pero mejor, ¿no? Para que descanses. La idea es que te recuperes. claro, pues la idea es que estés bien, ¿no? Que Sí, estés sí, así. sí. pero ya me siento mejor ya. Ahorita que he empezado a correr, parece que se han abierto mis pulmones. Ah, ok. Oye, ahora después de todo lo que pasó, ¿has perdido muchas amistades? En general, así, todo, o está todo igual. Todo está todo igual. Como antes. Sí, tranquila. O sea, más que es que antes tampoco tenía tantas como que amistades. Pero está todo igual. Estoy en la blacklist, eso sí. Todos estamos en la blacklist. En la lista negra. ¿Nosotros también? Todos, de gratis. ¿Ah, sí? No de gratis, pero estamos igual ahí. Y yo, ¿ah, que sí? Tú estarás. Porque yo soy un amor. A mí sí me quieren en todos lados. No, o sea, no es que no me quieran a mí, o sea, yo creo que sí. ¿Sí viste lo de Ronchas? Sí, Roncha está más funado que la. Peor que tú. No, Roncha está uff. O sea, no me compare con Soy el cabeza, pero él está en su... Roncha, no me compare con Roncha. Roncha está pero bien. Es que Roncha sabía muchos secretos de una creadora de contenido bien grande. Y lo dijo, pues. Ah, sí, lo comentó. ¿Qué hace poquito? Sí, lo comentó hace una semana. Y lo fundieron, ya peor. Yo pensé Ya. que era por lo del Zane que estaba. No solo por Zen. ¿Para qué le dijiste? Se veía a buscar toda la noche batalla ahí, buscando la información. Oye, ahí está hablando grueso, dice que uno está toda la noche, mira. Pero es verdad, pues. Yo paro editando. ¿Cómo paras escuchando esa abogada? Qué aburrido. Ella es la que salió. Sí, ajá. Y Roncha habló de ella y más funado todavía. Ah, sí. Y pues ya. Él se la busca. Yo se la estoy busca. en la playlist por el tema Rampage y eso, pero igual no estoy en Lo la curioso es playlist. que Rampage es amigo de colegio de Andy, Ah, sí. del gordito. Ah, Ajá, son amigos. Ah, qué bueno. Qué De pequeño es el colegio. mundo. Qué pequeño es el qué mundo. pequeño es el mundo. Y justo a Arnie, el chinito, lo llamaron para entrevistarlo y era Sebastián con Fiorella, el amigo de Andy también. Ah, el amigo de Andy. Pequeño el mundo. mundo, ¿no? Pequeño. Pequeñito. ¿Se escucha todo lo que estás hablando? Ya, ahora sí. Ajá, ¿Vas a venir sí, acá qué antes? pequeño. Ya, pero yo me considero que no estoy en la lista, en la blacklist, porque, o sea, pasa que los de la élite, porque hay dos bandos, élite y No, Resi. pero no piensas que Andy está dividiendo un poco. Obviamente, yo Yo siempre siento lo he que, pensado. o sea, siempre. chévere el man que haga sus eventos, piola. Pero yo creo que el hecho de decir tú sí, tú no, tú me atacaste, tú no, es entrar al juego y poner a como que yo estoy aquí y como tú no, te puedo aplastar, ¿no? Exactamente. Lo veo algo así, digo, Ya, yo también. ya yo- se rompe el hecho de querer jugar porque ya estás poniendo como Bandos. selecciones, bandos y no es Bandos. la... Justamente, babosa. y hay un canal de YouTube que se llama Vivo por la Blacklist, que hoy día me di cuenta y yo estaba ahí en portada, loco. ¿De verdad? Estaba ahí en Es que portada. están saliendo canales que literal hablan solamente de la comunidad de Kick Perú. Ajá. ¿Ah, sí? solamente Qué loco. hablan, ajá. Pues Tienen sí, mucho tú tiempo y tú libre. lo consumes, pues. Yo es que me dan el resumen, ¿no? Tú lo Te dan el consumes, pues. resumen, ¿no? Sí, te dan el resumen de Sí, lo que sí. pasó en el Del día. día, a la mierda, del día. Del día. Ese capibara me encanta. No, sí, te lo juro. Entonces, bueno, ¿De qué pues, hablas? ¿De qué hablas, Pau? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿De qué cosa? Empecé en voz alta. Ah, ya. Ya, bueno, pues, y eso es lo que pasó, pues. Rocha está más funado todavía. Ah, no es último que o acabas de sea, decir, nadie sí, lo no quiere sabía. Ahorita lo buscas. No sabía. Sí, porque ahí hay referencias cuando tú entras a YouTube. Sale pues, lo que este huevón mira. Porque antes era puro skill vea, ¿ya? La madre, acá rato salía. Skill acá, la canción. Ahora no, es pura huevada de aquí, comunidad. Aquí, Pero Concha su depende, porque yo no entro, entro con diferentes Mira, cuentas. pues, si no miras ahí, miras en el pero TikTok. es verdad lo que dices, ¿ah? El Saint sí está dividiendo y, Mira. él es grande, debería dar el ejemplo, ¿verdad? Pero no sé. Yo siento que sí estoy dividiendo. Sí está dividiendo bastante la Sí. comunidad. Por más de que, ejemplo, es que
Andy en su en vivo le dijo, pues, no, el Zane Andy le dijo a Skill que le haga su canción. Y ahí hablando en el tono de Andy, el gordito, Skill está que le hace su canción porque dice que está atrasado y que está que le escribe a su manager, no sé, para que le haga su canción y que está atrasado. Y que ahora que recién lanzó su videoclip, recién va a empezar a hacer su canción de El Zane. Yo digo, bueno, ojalá que le vaya piola. Ya, y como Skill también está en la mesa con nosotros el viernes, vamos a ir el viernes a hacer IRL un concierto, entonces como que también, no sé, o sea, si le mencionan eso también porque se puede paltear, ¿no? Porque le está haciendo su canción al otro, ¿no? Pero yo sí siento que está dividiendo, ¿no? Obviamente. Yo también lo siento y bueno, qué pena que él sea tan grande, no puede pues pensar un poco diferente. Pero sí está dividiendo tanto que, Así es. que se dividen. Yo estoy en la blacklist con la otra Pepita, con Ronchas. Pepita es la cagada más lisurienta que la concha de su madre también, Pepita. Sí, bueno, Pepita me cae súper bien. ¿Y ella por qué está en la... Es que temático. Ya, en una ella fue fiesta. la que... En una fiesta también, en la misma fiesta. Su madre. No, Puro pues problemático. hubo dos chongos ese día. Pero Pepita también creo que vi un clip, algo cuando Ronchas estaba con Quinteca, que también como que entró a su cuarto y le insultó, creo que es ella, ¿no? Sí, está, mira, está Quinteca, ya casi. Ronchas, Bebote. Y Quinteca de gratis, ¿ah? O sea, porque en realidad él dice que no Sí, controlan a su no. comunidad y que no sé qué, que por eso lo... Sí, es verdad. Es cierto. Oye, ahorita que estoy viendo la foto de la Flavia Laos, a mí me parecía esa chica muy guapa cuando no antes que se opere. De la nada. Oh, pero ahora está con Diali. Sí. Ahora vamos a decir algo con pero Diali dice, también. pues. pero dice que es su amiguito nomás. Mira, Escúchame, yo la cosa- no lo espérate creo, Antes de que sigan a hablar de eso, que digo que la Flavia Laos, antes yo la veía mucho más guapa que ahora, porque ahora con tantas operaciones con sus labios y todo, su pómulo. No, está anchita, está Sí. anchita, porque yo lo he visto en persona. Oye, pero yo la sigo viendo flaca. ¿Anchita? ¿Estás No, No, loca? está es que mira, pasa que ¿Anchita soy yo? yo la veo, no, en serio, la veo muy anchita. Esa vez para el evento de Mayra Goñi, Ya. pues la vi vestida de blanco. Es que el blanco siempre engorda. Sí, la vi anchita, Sí. como robustita, así. Pero acá se le ve bien flaca la fama. Sí. ¿Y eso que la cámara engorda? ¿O es que mucho Photoshop? Bueno, la cuestión Pero es es que que ella es flaquita, yo siento de que tiene Huesito. se ha puesto tanto pómulo, tantos labios, Sí, se ¿no? le ve rara ya. Pero así. Porque ella es muy guapa. O sea, antes que Más se que ponga todo porque eso. evidentemente uno la mente de que ella era niña, pues, ¿no? Desde chiquitita que lo hemos visto, no sé, en América que Pero de mira, la nada mira, verla mira así. Su madre, una braps. Ahí siempre es una verdad, pero no me gusta. Mira Me que es gusta más este. cuando está más natural. Sí, pues, Sí. ¿no? Porque Mira, de mira por sí este. siempre ha sido así, Pues te digo, se le ve rara. O a eso le debe gustar a ella, pues. Claro. Ah, le gusta. Si le gusta, normal. Estaba saliendo pero- con un cirujano, pero solamente en un choque y fuga. Le hizo todos sus arreglos. Es que a veces ponerse bastante labio que parece como globos también es súper mal. Como hot dogs, dicen, Sí, ¿no? ya se ve, sí. A ver, Yo no, siento que gigante. con que tengas un poquitito ya, bueno, pues no. Pero yo creo que le literal, queda son como mejor braps. a las personas que no tienen muchos labios y ya. Pero igual a alguien que tenga labios finos, como que le inyectes Se va a cosas, ver no, igual. se va a ver como un hot dog, pues, ¿no? Ah, Porque ve no se ve horrible. bonito tampoco. Mejor se ve tu labio nomás natural, ya está. Ay, no. Ahora, de verdad, hablando, ¿te acuerdas de Nicolás, el que organizó la fiesta de Andy? Nos fuimos todos de blanco. Y él tiene su hermano, que trabaja en Te Apuesto. Y como Dialis trabaja con esas marcas de Te Apuesto, esas cosas, dicen que les pide lugares para que hagan fiestas. Y yo lo vi al Seon que estaba, pensé que era una discoteca, ¿no? Dice que es un búnker que consiguieron por ahí, por Surco, arriba. Y que lo consiguió Nicolás. Le digo, maño, o sea, tú le haces los tonos a él y él lleva la producción para que grabe. Sí, así funciona. me dice. Ay, Y se ¿por lo qué dan gratis, ¿no? ¿Y por qué no viene acá? Porque no, pues no creo que eso sea su perfil del lugar que busque. Ah, ¿Cuál? Mejor algo mucho más lujoso. Ah. más lujoso. bueno. Porque no lo paga él. Ah, bueno. Más lujoso. ¿Más? Pero cómo se mueve la industria, ¿no? Así funciona. Wow, interesante. Pero lo loco es que se está haciendo cada vez más pequeño y todos nos estamos conociendo. Inconscientemente te vas conociendo. El mundo es un paño. Sí, ajá, Es muy exactamente. pequeño. Lo de stream con la tele. Se está mezclando los cada vez está- más. Sí, Claro, y es nos que vamos esas conociendo son las redes, todos. pues, ¿no? Ah, De nos vamos por sí. conociendo todos. Es lo que... Poquito a poquito nos vamos mezclando más. Así.
No sé. Espérate, antes de que Pero ese interrumpas, ronchito Ah, sí, hablando. ese día que estuvimos en la fiesta de Andy, a un chico que me dijo, pero oye, tú trabajas en la notaría, ¿no? Y yo, ¿qué? ¡No, me encontraron! ¿Te acuerdas? ¿Quién? Atrapada. El del barman. ¿Cuál de todos los barman? El que tenía barba. Dijo, ¿tú trabajas en la notaría? Y yo, sí. ¿Quién barman? El que hacía los tragos en la fiesta de Andy. ¡Qué barman! Anda. El que estaba limpiando el baño. Sí. No, es que no, yo, o sea, ya, a esas alturas ya conocemos varios barman. Ah, estamos hablando de la fiesta de Andy. Ya, en la fiesta de Andy, al barman que venía acá lo habían puesto de seguridad. La barba que venía acá. la Claro, fiesta. el que tiene un tatuaje aquí. Ah, ya. ese Ah, era sí, un sí, barman. sí. Adentro había otro barman. Ah, y sí, el que cierto. encontraba con Nicolás, Ya, ese era el otro que barman. estaba ahí dentro, el de barba, pues estoy diciendo. Ahí habían tres, chicos. Pero estoy hablando del barman Ay, de la qué fiesta. Y a él es que me dijo, pues tú trabajas en la notaría, ¿no? Y yo así como, ¿qué? Sí. Pero que él Sí, también... yo pues, te se veo pone- todos los días pasar, me dice todavía. ¿Qué? ¡Qué miedo! Que por ahí vive. No sé. Yo dije, qué chavo. De verdad, sí me dijo. No, pero estuvo chévere el tono. ¿Sí? Estuvo chévere, sí, estuvo chévere. Está divertido. Me Yo volvió vi a loco. Arnie ahí. Le dije, Chapa. bajo Arnie. Y ya no me... Bajo, pero a mi cama, a mis sueños. Sí, bajo. Yo no te Ah, respondo. te escribió si venías. No, yo le escribí. Todavía siguen Es que ahí ahí como a está, la 1 de la bajo, mañana, bajo. creo, o a las 2, no sé cuándo. Pero me levanté porque fui a tomar agua. quería venir a las 2 de la mañana. Sí, de verdad. No, nosotros nos fuimos a las 2:30, creo. Porque había evento acá, pues. Bajo, Ay. Sí. bajo, pero a mis sueños. Pero bajo. estaba chévere, ¿ya? Porque a mí me gustó la temática porque todos estaban de blanco. Y Estuvo abajo chévere, a era- mí me gustó también. Yo como dije, si todos hubieran estado de blanco, se hubiese visto más chévere. Pero, Pero lo como que- siempre, cada laraca me da cólera que se pone algo rojo o algo celeste, algo otro y blanco acá. Se supone que dijeron todo blanco. Todo era blanco. Ya, pues ese día queríamos intentar hacerlo del IRL, pero puta, sí falta experiencia como mierda. O sea, no sé cómo Era configurar la los señal, micros en realidad. para que no se acople tanto volumen de lo que está afuera, pues, ¿no? Ya. Ya te dije que iba a hacer este evento de volei. Lo Ah, estoy ¿verdad? organizando. Diles. Sí, bueno, en mi canal, yo hace semanas, ¿no? Hace semanas, bueno, Alexis y yo estamos hablando y para que, bueno, él probara sus implementos, yo iba a hacer IRL jugando volei, pues. Ya. Y si ustedes se querían unir. O sea, ¿volei de dónde? Yo no- Volei, pero con streamer, pues. ¿Que Ah. nosotros juguemos? Ay, Y no, a mí no me tú gusta puedes recibir ser pelotazos. presentadora con Alexis, sentados. Pero es que yo no estoy segura, pues, porque los fines de semana no estoy acá. A Si ver. quieres, vámonos para acá. Ah, ya, para acá. Juguemos ahí. Bueno, eso para que probaran los implementos, para más que nada. Más fría la ilusión. Ay, a ver, sola. Un poco más. Sí. Pero para que probaran los implementos y hacer eso. Me ¿Y parece para una cuándo buena lo idea. piensas hacer? Mira, esta semana Ñofi, la otra posiblemente. ¿Qué día, Porque qué la día? cancha creo que está viendo una cancha que sea cerrada. Ya. Sí. Está a 180, creo, reservarla para jugar. Pero sería un sábado, ¿sí o no? Claro. Ah, sí, pues ya ah. no. No sabe en la mañana. Mi Ajá. mi No, sí, y todavía- Por la tarde, pues. Tarde Una noche. Ay, no. No, yo no la hago. Mi no lo idea de comento. voleibolista ya acabaron. Lo siento, sí, no. No, yo también. Y este Me viernes encanta, recibo me han igual pelotazo ya. invitado a un volei. Ah, su Dios mío, yo sí me voy a desarmar ahí. Peso 47, ahorita sí me falta sangre. De verdad, ¿y antes cuánto estabas pesando? 49. O sea, te faltan 2 49, kilos 50. nomás. Ay, yo quiero 3 pesar kilos. 50. 49, 50. Pucha, que se me ha ido todo. Oye, de verdad, ya no tengo nada. ¡Mi La operación! operación. Literal. Pues. O La sea, superación. sufrió la lipo por la hueva, puta madre. Bueno, todo no se me ha ido, pero sí se me ha ido. Se recupera, espero. Espero. Te inyectas cualquier cosa ya. Yo también bajé 2 kilitos, habrá sido más o menos, 2-3 kilitos. Pero otra vez estoy volviendo a subir. También a engordar, ¿no? No me interesa, no me interesa. Estás gorda, Me interesa. ahorita. Así gordo voy a venir, me voy a sentar así con mi panza, la voy a agarrar para poder sentarme. A la mierda. Ya sé, todo deformado ya. Baño con mi inflador, inclusive. Me gustaban las cingalitas, de verdad. Ah, sí, estaba rico, eso sí, eso sí. Ay, sí, A está la próxima, por favor, me traes las cremas, ¿ya? No me traigas las cremas transparentes. Mira, nunca había comido tan rico la crema, tan limpio lo he dejado. Pero a ver, la Lita sola estaba rica también. Ah, sí, de hecho, estaba rico. Está Estoy crocante, a pesar de estar un ratazo ahí, ajá. ¿cómo se dice? Evaporándose. Estaban Ajá, ricas, ajá, estaban ricas. Me ha gustado, me ha gustado. Ah, Me probamos alegro. Chayanne. Bueno, nos vemos el jueves
con más novedades. Sí, adiós. Con fe el Muchas jueves. gracias, muchas gracias. Chao. Chao.